En un universo, Izuku Midoriya, nacido sin un Kirk, recibió el regalo definitivo de su ídolo, All Might. One for All. Allí, luchó contra Shigaraki, el villano más poderoso de su tiempo, y salió victorioso. Al final, Izuku Midoriya ascendió para convertirse en el mejor trabajador de 9 a 5 de todos. Lo siento, universo equivocado. Al final, Izuku Midoriya ascendió para convertirse en el mayor héroe de todos los tiempos, inspirando a generaciones con sus hazañas legendarias. Sin embargo, en este universo, Izuku Midoriya nació de manera extraordinaria. Aquí, Izuku no estaba agobiado por las limitaciones de un solo don. Fue bendecido con 3. Una anomalía en un mundo ya inusual. Izuku no estaba encadenado por un don que devastaría su cuerpo. En cambio, fue moldeado por las profundidades de su propio corazón y las pruebas de su educación. Únete a este Izuku único mientras navega por los peligros de su mundo, desentrañando siniestros complots y enfrentándose a villanos aún más siniestros. Se alzará como el héroe más grande de todos los tiempos o sucumbirá a la oscuridad y se transformará en un monstruo. Solo el tiempo lo dirá. Nadie puede precisar con precisión cuándo comenzó, pero las especulaciones sitúan su origen hace casi 2 siglos. Ese fatídico día, el mundo quedó atónito con la noticia del nacimiento de un misterioso y luminoso niño en una bulliciosa ciudad china. El informe se extendió como un reguero de pólvora y atrajo a científicos e investigadores de todos los rincones del mundo para investigar este fenómeno inexplicable. Las muestras tomadas del niño revelaron una cadena peculiar de ADN incrustada en su estructura celular. Estudios posteriores confirmaron que este código genético único era la fuente del asombroso fenómeno. Poco después, empezaron a aparecer en todo el mundo informes sobre personas que mostraban habilidades extrañas. Algunos podían conjurar bloques de hielo para protegerse. Otros podían mover objetos con la mente. Y otros exhibían poderes aún más extraños. Los científicos identificaron rápidamente la misma cadena de ADN única en cada uno de estos individuos, vinculándola con el surgimiento de estas capacidades extraordinarias. A medida que pasó el tiempo, lo extraordinario se volvió algo común y estas nuevas habilidades recibieron un término simple y definitivo: quirks. Sin embargo, la aparición de los dones marcó el comienzo de una nueva era de posibilidades. Los sueños se materializaron en la realidad y lo que antes estaba relegado al reino de la fantasía se convirtió en algo cotidiano. Celebradas en las pantallas, estas habilidades ahora dieron vida a la realidad. Con la proliferación de los dones, el orden y la ley que imponían los gobiernos del mundo comenzaron a desmoronarse. Los criminales, que habían adquirido nuevos poderes, fueron reclasificados como villanos. El equilibrio de poder cambió y el mundo se tambaleó al borde del caos. Para contrarrestar la creciente amenaza, los gobiernos de todo el mundo se unieron para formar una formidable organización. Un grupo encargado de combatir la afluencia de villanos y restablecer el orden. Esta fuerza de élite se alzaría como un faro de justicia, castigando a los agraviados y defendiendo la frágil paz. Serían conocidos simplemente como héroes. Entre estos héroes surgieron individuos que personificaron la esencia misma del heroísmo. Pero ninguno brilló más que el hombre que se convertiría en el símbolo de la paz. Su nombre era All Might. Sin embargo, esta no es su historia. Esta es la historia de Izuku Midoriya. El niño destinado a convertirse en el héroe más grande de todos. No hagas esto, Kacchan, suplicó un chico de cabello verde, con voz temblorosa mientras permanecía de pie protectoramente frente a otro chico. ¿Qué demonios, Deku? Gruñó un chico rubio de pelo erizado, con la furia evidente en sus ojos. Quítate de mi camino. No puedo hacer eso, Kacchan, tartamudeó el chico de cabello verde, con las piernas temblorosas pero una postura firme. No puedo dejar que lo intimides de esa manera. Oye, Deku. ¿De verdad vas a recibir una paliza por él? Se burló uno de los lacayos de Bakugo, con los labios curvados en una sonrisa satisfecha. Ese sí, respondió el chico de pelo verde, mirando nervioso el parque desierto y con el corazón palpitando en su pecho. Porque eso es lo que haría un héroe. Bakugo gruñó, entrecerrando los ojos mientras pequeñas chispas comenzaban a bailar en sus manos. Oye, nerd de mierda, ¿sigues hablando de ser un héroe? Deku tragó saliva, el miedo le oprimía la garganta, pero se mantuvo firme. Sí. Quiero ser un héroe. Bakugo echó la cabeza hacia atrás y se rió burlonamente. Como si un don nadie sin don como tú pudiera convertirse en un héroe. Luego miró más allá de Deku y sonrió. Mira detrás de ti, Deku. Ese chico que querías salvar ya se escapó. Izuku se dio vuelta y vio que el chico había huido. Volteó a mirar a Bakugo, que ahora tenía una sonrisa amenazante.
Tal vez necesites un pequeño recordatorio de tu lugar, Deku de mierda. Escupió Bakugo, pequeñas explosiones detonando en sus palmas. El chico de cabello verde cerró los ojos, preparándose para el ataque inevitable. Esto no era nuevo para él. Era algo que sucedía a diario en su vida. Había intentado decírselo a los profesores, pero a ellos no les importaba. Cada vez que Bakugo y sus lacayos lo atormentaban, los profesores hacían la vista gorda, como si el sufrimiento de Izuku no les importara. Como si él no fuera su responsabilidad. Si los profesores no hacían nada, ¿qué podía esperar en un parque vacío? Sabía que nadie vendría a salvarlo. Ningún héroe. Ningún profesor. Ningún adulto. Como todas las otras veces, volvería a casa golpeado y magullado, fingiendo que se había caído o tropezado para no preocupar a su madre. Y así, el niño de cabello verde esperó, con los ojos bien cerrados, el dolor abrasador de las explosiones de Bakugo. Él esperó. Y esperó. Y esperó un poco más. Pero no pasó nada. Izuku no sentía dolor. Se había acostumbrado tanto al sufrimiento que ya no lo registraba. No sería de extrañar, dadas las innumerables mini explosiones que había soportado. ¿Qué diablos, Deku? Izuku se estremeció ante el repentino arrebato de Bakugo, sus ojos se abrieron de golpe para encontrarse con la mirada ardiente del rubio. ¿Por qué carajos no puedo tocarte? Gritó Bakugo, su palma crujiendo con energía descontrolada. ¿Qué? Tartamudeó Izuku, apenas por encima de un susurro. Bakugo apretó los dientes y las explosiones en sus manos se volvieron más violentas. Se abalanzó sobre Izuku, con la palma a escasos centímetros del rostro del chico más joven. Pero Izuku se quedó paralizado por el miedo. Era la primera vez que Bakugo apuntaba a su cabeza. ¿De verdad estaba intentando matarlo? El tiempo parecía ralentizarse para Izuku. A medida que la mano de Bakugo se acercaba, Izuku podía ver la energía que la rodeaba. Una fuerza volátil y crepitante lista para explotar. De repente, su conciencia se expandió. En ese fugaz momento, se dio cuenta de cada detalle del parque. El pájaro posado en una rama distante, el columpio balanceándose suavemente con la brisa. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que si no actuaba, Bakugo lo dejaría marcado para siempre. Con cada fibra de su ser, Izuku deseaba algo, cualquier cosa, para protegerlo. Y su deseo le fue concedido. Cuando la mano de Bakugo se acercó al rostro de Izuku, emitió una explosión lo suficientemente poderosa como para romper una roca. Pero, para la incredulidad de todos, la explosión se detuvo a escasos centímetros del rostro de Izuku y se dividió en dos direcciones como si golpeara una barrera invisible. Izuku se quedó mirando con asombro mientras Bakugo y sus lacayos se quedaban boquiabiertos. Era como si una fuerza invisible hubiera erigido un escudo impenetrable ante el rostro de Izuku. El rostro de Bakugo se contorsionó en un gruñido feroz. ¿Qué diablos, Deku? Rugió. Solo retírate y aguanta la paliza, bastardo. Lanzó otra explosión, esta vez dirigida directamente al pecho de Izuku, pero descubrió que no podía acercarse lo suficiente. La explosión detonó sin hacer daño, incapaz de alcanzar su objetivo. En ese momento, Izuku sintió que una presencia entraba en su percepción. Pudo sentir, no, ver, que la figura era masculina, con partículas extrañas en sus ojos, que parecían secos y desprovistos de sueño. Mientras Izuku luchaba por comprender cómo percibía la presencia del hombre, Bakugo continuó con sus desesperados intentos de ponerle las manos encima. Al darse cuenta de que sus explosiones eran inútiles, Bakugo desató un rugido animal y lanzó un puñetazo dirigido al pecho de Izuku. Pero sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando su puño se detuvo a escasos centímetros del cuerpo de Izuku. Se esforzó por moverlo más, pero su mano se negó a moverse. La parte más desconcertante fue que no sintió ninguna barrera. Era como si su mano simplemente no pudiera tocar a Izuku. Su puño quedó suspendido en el aire, impotente. Bakugo apretó los dientes y levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Izuku. Por tercera vez en el día, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Los ojos verdes que normalmente reflejaban miedo e incertidumbre ahora lo miraban con una intensidad desconocida. Los ojos que Bakugo se había acostumbrado a ver llenos de servilismo y temor ahora ardían con una nueva y extraña determinación. En cambio, un par de ojos como esmeraldas lo miraban fijamente. Brillantes, ardientes y diferentes a todo lo que Bakugo había visto en Izuku. Esos ojos tenían una intensidad que lo ponía nervioso, un brillo que parecía atravesarlo, juzgando su propia alma. Algo estaba mal con los ojos de Izuku, y a Bakugo no le gustó ni un poco. Oigan, ¿qué están haciendo, niños? Gritó una voz profunda y autoritaria desde la entrada del parque.
El extraño campo de fuerza pareció disiparse y Bakugo inmediatamente retiró la mano y giró sobre sus talones para huir en la dirección opuesta. No quería saber nada de quien había hablado. Había asuntos más urgentes que abordar. Izuku miró hacia la entrada del parque. Un hombre de cabello oscuro y vendajes envueltos al azar alrededor de su hombro se acercaba a él. Como si lo último que le quedaba de energía se hubiera agotado, los ojos de Izuku se cerraron y cayó hacia atrás. En lugar de golpear el duro suelo, sintió algo reconfortante, algo cálido que lo envolvía. Instintivamente se acercó más al calor, dejándose llevar hacia la inconsciencia. Mientras Izuku yacía allí, su mente vagó hacia un recuerdo lejano, uno que había olvidado hacía mucho tiempo. Escena retrospectiva. Izuku Midoriya era un niño de 4 años brillante y lleno de energía, cuyos ojos brillaban con un entusiasmo contagioso. Su cabello verde oscuro y sus ojos verdes vibrantes brillaban con una luz que parecía eclipsar al sol. El sueño de Izuku era singular y apasionante. Convertirse en un héroe. En ese momento estaba sentado en el consultorio del médico, con su madre, Inko Midoriya, sentada ansiosamente a su lado. Inko era hermosa, su cabello verde caía en cascada sobre sus hombros, su figura era un testimonio de la envidia de muchas mujeres de su edad. Sin embargo, su habitual resplandor se vio ensombrecido por una creciente sensación de aprensión, un sentimiento que no había experimentado en años. Izuku, ajeno a la tensión de su madre, se movía emocionado en su asiento. Hoy era su 4º cumpleaños, la edad en la que se manifestaban las peculiaridades de la mayoría de los niños. Inko lo había llevado al hospital para un chequeo, con la esperanza de descubrir la naturaleza de su peculiaridad. «Mamá, ¿crees que tendré un don increíble?», preguntó Izuku, con los ojos brillantes de anticipación. Inko esbozó una sonrisa forzada, una que Izuku, en su emoción, no notó. «Por supuesto, cariño. Estoy segura de que serás increíble», respondió ella, con un vacío palpable en sus palabras. La exuberancia de Izuku solo aumentó mientras continuaba inquieto en su silla, sin darse cuenta de la pesadez que se instalaba en el corazón de su madre. De repente, la puerta de la oficina se abrió y entró el médico, con una expresión sombría en el rostro. La preocupación de Inko se profundizó mientras observaba al médico tomar asiento, evitando cuidadosamente su mirada. «Doctor, ¿está todo bien?», preguntó Inko, con su voz cargada de preocupación. «Oye, doctor, ¿puedes decirme cuál es mi don?», intervino Izuku, con la voz llena de esperanza y emoción. «Es algo asombroso como el de Olmig». El médico frunció el ceño y se frotó la frente como para evitar un inminente dolor de cabeza. «No sé qué decir», murmuró, con los ojos fijos en la pila de papeles que tenía delante. La oficina quedó en silencio, el peso de las palabras del médico flotando pesadamente en el aire. La sonrisa de Izuku vaciló levemente cuando el doctor hizo una pausa. Aunque era un niño, podía percibir la vacilación en la voz del doctor. El doctor suspiró y continuó. «Quiero decir, el joven Midoriya aquí tiene todos los indicios de poseer un don. Pero por alguna razón, aún no se ha activado como debería». La sonrisa de Izuku desapareció por completo esta vez. Pero, intentó discutir, pero las palabras le fallaron. «Doctor, ¿eso significa que todavía puede despertar su don?», suplicó Inko, con desesperación filtrándose en su voz. «Quiero decir, todos los de su edad ya han despertado sus dones». El doctor asintió. «Bueno, debería ser capaz de despertar su don. Verán, la mayoría de las personas con don tienen solo una articulación en el dedo meñique del pie». Sacó una placa de rayos X y se la mostró. «Su hijo también posee este rasgo, lo que debería significar que tiene un don». Entonces, procedimos a una revisión rápida de sus genes y encontramos el material genético necesario para un don. Por lo que parece, su don todavía está latente. No sería la primera vez que sucede algo así. Tal vez su don necesita algún tipo de detonante para despertar. Izuku miró al doctor con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando. «¿Eso significa que todavía puedo ser un héroe?», logró preguntar con voz temblorosa. «Sí, niño», respondió el doctor con una sonrisa reconfortante. «Solo tienes que esperar a que tu don se despierte». Izuku ya no pudo contener sus emociones y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Las palabras del doctor transmitían una mezcla de esperanza y dolor, una promesa vaga en medio de una realidad aplastante. Inko, percibiendo la confusión de su hijo, lo acercó a ella y le ofreció el poco consuelo que pudo ante una noticia tan incierta. Asintió con gratitud al doctor, abrazó a Izuku y salió de la habitación, con las pequeñas manos de él agarrando su blusa con fuerza.
Cuando madre e hijo llegaron a casa, Inko dejó a Izuku en el suelo con delicadeza. Odiaba verlo tan abatido. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan decepcionado. Izuku, querido, ¿por qué no vas a lavarte? Prepararé tu plato favorito para la cena, dijo en voz baja. Izuku no respondió, simplemente asintió mientras se arrastraba hacia el baño. La cena transcurrió en silencio. El corazón de Inko se rompió aún más al ver a Izuku comer mecánicamente, como un robot. Ella había preparado su plato favorito, algo que normalmente lo alegraba, pero hoy ni siquiera eso parecía ser suficiente. Después de terminar su comida, Izuku colocó silenciosamente sus platos en el fregadero, como siempre hacía. Le murmuró buenas noches a su madre y caminó con dificultad hacia su habitación. Inko lavó los platos, con la mente cargada de preocupación. Cuando estaba a punto de retirarse a su habitación, escuchó sonidos apagados que provenían de la habitación de Izuku. Caminó hacia su puerta y la abrió con todo el cuidado que pudo. La vista que la recibió le llenó los ojos de lágrimas. Izuku estaba sentado frente a su computadora, mirando vídeos de All Might. Se giró lentamente, probablemente habiéndola notado a través del reflejo del monitor. Mamá, ¿puedo ser un héroe? Preguntó Izuku con voz temblorosa. ¿Puedo ser como All Might? Inko intentó contener las lágrimas. Quería decirle a Izuku que podía ser un héroe, un gran héroe. Pero también conocía la vida de un héroe, los peligros y sacrificios que conlleva. Como madre, nunca podría enviar voluntariamente a su hijo a semejante peligro. Entonces, hizo lo único que podía hacer. Corrió hacia su hijo y lo envolvió en un fuerte abrazo, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. Sí. Sí, Izuku. Tú puedes. Tú puedes ser un héroe, susurró, con la voz cargada de emoción. Fin del flashback. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe y se cerraron de inmediato para protegerse del duro resplandor del sol. Levantó un brazo tembloroso para protegerse la cara y se incorporó con el otro, sentándose lentamente. La confusión nubló su mente mientras examinaba su entorno. Se encontró tendido en un banco del parque, la luz del amanecer proyectaba sombras largas y danzantes sobre el césped cubierto de rocío. Parece que finalmente estás despierto. Te tomó bastante tiempo, la voz seca atravesó la confusión de Izuku y lo puso en alerta total. Se dio la vuelta y vio a un hombre sentado al pie del banco, bebiendo tranquilamente de una caja de zumo. El pelo largo y negro del hombre enmarcaba un rostro severo marcado por ojos enrojecidos y ojeras, signos de un insomnio prolongado. Llevaba vendas sueltas alrededor del cuello y vestía ropa oscura y funcional. Izuku se estremeció cuando el hombre giró la cabeza y lo miró a los ojos con una intensidad inquietante. Mi nombre es Shouta Aizawa, la voz del hombre no transmitía emoción alguna y su presentación se produjo con un aire de indiferencia. ¿Te importaría contarme qué estaba pasando allí? Izuku se movió inquieto en el banco. Gracias por cuidarme, logró decir, su voz apenas era más que un susurro. Y yo, no sé de qué estás hablando. Apartó la mirada, sintiendo el peso del escrutinio de Aizawa. Los ojos del hombre lo perforaron, como si diseccionaran cada fibra de su ser. Sabes que soy un héroe, afirmó Aizawa sin cambiar su tono. No deberías mentirme. ¿Eres un héroe? Preguntó Izuku con un tono de incredulidad. Yo, nunca había oído hablar de ti. Aizawa se encogió de hombros con desdén. Es comprensible. Nunca me ha importado mucho la publicidad. Tartamudeó Izuku, sin palabras. ¿Ahora, vas a decirme qué estaba pasando? Presionó Aizawa, con su mirada inquebrantable. Izuku dudó, sus dedos se entrelazaron nerviosamente. Kakak-chan y yo ese solo estábamos jugando, terminó, evitando la mirada penetrante de Aizawa. Aizawa entrecerró los ojos y adoptó una expresión escéptica. Había presenciado una breve interacción entre Izuku y el chico rubio, y le quedó claro que su intercambio estaba lejos de ser lúdico. A pesar de su deseo de ayudar, sabía que poco podía hacer si el chico se negaba a confiar en él. Aizawa dejó escapar un suspiro cansado y sus ojos recorrieron el cuerpo pequeño y tembloroso de Izuku. Muy bien, te llevaremos a casa, dijo, poniéndose de pie. Izuku asintió y saltó del banco, alineándose junto a Aizawa mientras caminaban hacia su casa. El sol bañaba el camino con una luz cálida y dorada, proyectando largas sombras que danzaban alrededor de sus pies. Mientras caminaban, Aizawa miró al chico con el rabillo del ojo. Había notado que Izuku había usado su don en el parque. Por su aguda observación, parecía una especie de don de barrera, raro e intrigante. Aizawa tenía la sensación de que había más en el don de Izuku de lo que se veía a simple vista, un potencial oculto acechando bajo la superficie de la aparente simplicidad.
Notó que Izuku se movía nerviosamente, una energía nerviosa irradiaba del niño. Aizawa conocía las señales muy bien. El niño quería hacer preguntas pero le faltaba el coraje para hacerlo. ¿Quieres preguntar algo?, dijo Aizawa con tono aburrido y la mirada fija al frente. Adelante. Izuku dudó, su voz era pequeña e insegura. Dijiste que eras un héroe, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre de héroe? No creo que sepas de mí, pero me conocen con el nombre de Eraseread. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par con asombro, su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. Espera. Tú eres Eraseread. Gritó, su voz llena de asombro y fascinación. Aizawa miró al chico, sorprendido por su reacción. ¿Me conoces, niño? Por supuesto que te conozco, respondió Izuku, con un entusiasmo apenas contenido. Eres el héroe clandestino, Eraseread. El héroe que trabaja en la oscuridad y que ha dominado las sombras como nadie más. Eres como Batman, pero sin dinero. Aizawa alzó una ceja, impresionado. Para un niño que no parecía tener más de 5 años, saber sobre héroes clandestinos era algo extraordinario. Impresionante. Entonces debes ser un fanático. Izuku se rió tímidamente. Sí. Quiero decir, me gusta aprender sobre héroes. Entonces debes aspirar a ser un héroe, preguntó Aizawa, mirando a Izuku por el rabillo del ojo. La sonrisa entusiasta de Izuku se transformó en una melancólica. Sí. Quiero convertirme en un héroe. Pero no sé cómo puedo ser un héroe sin un don. Aizawa parpadeó, desconcertado. ¿De qué estás hablando? ¿No usaste tu don allí en el parque? Los ojos de Izuku se abrieron lentamente al darse cuenta. Oh, Dios mío. Me olvidé por completo de eso. Gritó, sujetándose la cabeza con las manos. Aizawa dejó escapar un suspiro cansado. Sabes que usar tu don en público está estrictamente prohibido por ley. Lo sé, tartamudeó Izuku. Pero no tenía ningún don antes de hoy. Aizawa miró fijamente al chico que estaba a su lado, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué edad tienes? 5, respondió Izuku, su voz apenas audible. Aizawa levantó una ceja, intrigado. Interesante. Entonces, ¿hoy despertaste tu don? Ese sí. Ya veo. Entonces, te has desarrollado tarde, ¿eh? Pronto se encontraron frente a un complejo de apartamentos. Aizawa notó que el vecindario era sorprendentemente tranquilo y agradable, un marcado contraste con las partes más duras de la ciudad a las que estaba acostumbrado. Tal vez pueda encontrar un apartamento aquí, reflexionó para sí mismo. Izuku abrió el camino hasta el tercer piso y se detuvo frente a una puerta bien cuidada. Llamó suavemente y, unos momentos después, una mujer de unos 20 años le abrió. Tenía el mismo pelo verde que Izuku, aunque el suyo era más liso y estaba peinado con más elegancia. Aizawa la encontró excepcionalmente hermosa, pero se guardó sus pensamientos para sí mismo. Izuku, ¿ya estás en casa?, dijo la mujer con una cálida sonrisa, sus ojos se dirigieron a Aizawa sin que su sonrisa se desvaneciera en ningún momento. ¿Y has traído a un invitado? ¿Sí? Mamá, este es el héroe clandestino del que hablé ese día. Es Eraseread, exclamó Izuku, señalando con entusiasmo a Aizawa. Izuku, señalar con el dedo a los demás es de mala educación, lo reprendió suavemente la mujer, con voz firme pero amable. Volvió su atención hacia Aizawa. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Eraseread? Aizawa negó con la cabeza, manteniendo su tono monótono. No, está bien. Lo encontré inconsciente en el parque y lo cuidé. La sonrisa de Inko se desvaneció y fue reemplazada por preocupación. ¿Inconsciente? Miró a su hijo con preocupación en el rostro. ¿Qué pasó, Isu-chan? Izuku desvió la mirada y se movió incómodo. Simplemente me quedé inconsciente. Y el señor Eraseread me encontró. La expresión de Inko se suavizó con gratitud mientras se volvía hacia Aizawa. Gracias, señor Eraseread. Estoy sumamente agradecida. Aizawa observó a Izuku y notó que su anterior energía vibrante había disminuido y que ahora se había convertido en un comportamiento nervioso e inquieto. El chico parecía estar evitando el tema, incluso delante de su madre. Aizawa volvió la mirada hacia Inko, que seguía sonriendo cálidamente a su hijo. Parece que tu hijo ha despertado su Kirkoi, dijo Aizawa, decidiendo aliviar la incomodidad del niño. ¿Sí? ¿Sí? Mamá. Finalmente desperté mi don, exclamó Izuku, su espíritu se reavivó momentáneamente. Genial, Izuku-chan. ¿Por qué no entras y te lavas las manos? Iremos al médico después de almorzar, sugirió Inko, con una mezcla de alivio y emoción en su voz. Está bien.
Izuku entró corriendo, dejando a Aizawa y Inko solos. Tienes un niño bastante hiperactivo, comentó Aizawa, provocando una sonrisa cómplice en Inko. No puedo negarlo. Siempre ha sido muy activo y alegre, respondió ella, y su sonrisa se desvaneció al ponerse seria. Ahora, señor Eraseread, si no le molesta que le pregunte, ¿podría contarme todo lo que sucedió? Aizawa dudó, considerando si debía revelar los eventos del día. Sabía que Izuku estaba evitando el tema, pero también sentía curiosidad por saber por qué. Inko suspiró, su expresión era melancólica. Desde hace un año, he notado algo extraño en Izuku. Todos los días llega a casa con la ropa sucia. Cuando le pregunto, dice que se cayó mientras jugaba. A veces, llega a casa con moretones. No importa cuántas veces le pregunte, simplemente evita responder, confesó, con la voz cargada de preocupación. Entonces, ¿intimidación, eh? Aizawa reflexionó para sí mismo. Asintió distraídamente y preguntó, ¿conoces a alguien llamado Kacchan? Inko parecía desconcertada. ¿Kacchan? ¿Te refieres a Katsuki? ¿Por qué? Entonces, ¿lo conoces? ¿Puedes decirme dónde está su casa? Inko dudó y frunció el ceño confundida. Sí, sé dónde está su casa. ¿Pero por qué quieres saberlo? Aizawa la miró fijamente sin comprender durante unos segundos antes de confesar. Lo vi usando su don en tu hijo en el parque. Los ojos de Inko se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Hablas en serio? No lo entendiste mal, ¿verdad? Aizawa negó con la cabeza. Lo escuché con claridad, pero tu sorpresa es preocupante. Katsuki, dijo Inko con una mezcla de incredulidad y dolor en la voz. Es el hijo de mi mejor amiga. Pensé que él y mi hijo eran mejores amigos. Mierda, maldijo Aizawa en silencio. Puede que me haya metido en una situación muy peligrosa. Pensó antes de decir, debe haber pasado algo entre ellos. Algo que solo tu hijo puede explicar. No lo puedo creer. Inko abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierta por la sorpresa. ¿Por qué haría algo así? Yo también tengo curiosidad por saberlo, dijo Aizawa en voz baja, con un cierto tono de preocupación. Ahora, si pudieras decirme su dirección. Inko dudó y bajó la mirada como si buscara respuestas en los dibujos del suelo. Bueno, vive al final de la calle. En una casa amarilla. Casa número 53. Gracias. Te dejaré solo, respondió Aizawa, manteniendo una actitud tranquila a pesar de la volatilidad de la situación. Inko levantó la mirada bruscamente, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Qué vas a hacer? Aizawa se volvió hacia ella, con expresión pensativa. Esta situación puede ser complicada. Si fuera un adulto, lo arrestarían por usar su don en público. Pero estamos tratando con un niño y un caso de acoso escolar. En el mejor de los casos, lo enviarán a rehabilitación hasta que arregle su comportamiento, y en el peor, se le prohibirá convertirse en un héroe. Especialmente con todas las reformas que se están llevando a cabo en la sociedad de los héroes. Inko asintió y una expresión de comprensión y gratitud se dibujó en su rostro. Que tenga un buen día, señora Midoriya, dijo Aizawa, dándose la vuelta. Usted también, señor Eraseread, respondió ella, con una mezcla de alivio y preocupación en su voz mientras observaba al héroe alejarse. 3 días después, Izuku estaba sentado en su aula, con una amplia e irreprimible sonrisa estampada en su rostro. Había estado allí desde el momento en que se despertó y se negaba a desaparecer. Hoy era un día diferente a cualquier otro en la vida de Izuku, el día en que finalmente aprendería la naturaleza de su don. La anticipación lo carcomía, una mezcla de emoción y ansiedad revolviéndose en su estómago. Después del almuerzo, Izuku y su madre se encontraron nuevamente en el mismo consultorio médico que habían visitado hace un año. El médico condujo a Izuku a un laboratorio de análisis donde un equipo de médicos realizó una serie de pruebas exhaustivas. Sin embargo, al final del día no se había llegado a ningún resultado concluyente. Por lo general, los resultados de los quirks se anunciaban casi de inmediato y, en casos excepcionales, en el plazo de un día. Pero por alguna razón inexplicable, el quirk de Izuku eludió a los médicos. Los convocaron al día siguiente para realizar más pruebas y al día siguiente. Finalmente, los médicos prometieron que el quirk de Izuku se revelaría al día siguiente. La campana de la escuela sonó, señalando el final del día. Los estudiantes comenzaron a preparar sus mochilas, y sus charlas llenaron el aire. Izuku metió rápidamente sus libros en su mochila, con el corazón latiendo con anticipación. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo del aula, Bakugo se interpuso frente a él, bloqueándole el paso.
Entonces, Deku, ¿ya descubriste cuál es tu Kirk? Preguntó Bakugo, con su voz cargada de burla. Izuku se movió nervioso y apartó la mirada de la penetrante mirada de Bakugo. Todavía no, Kacchan. Pero los médicos dijeron que hoy recibiría los resultados. Bakugo se burló y una risa cruel escapó de sus labios. ¿Escucharon eso, muchachos? Deku recibirá su don hoy. Después de 3 días. Parece que su don es tan patético que ni siquiera los médicos quieren decirles qué es. Uno de los lacayos de Bakugo intervino y una risa áspera resonó en la habitación. Como si Deku alguna vez tuviera una peculiaridad útil. Eso no está bien, Kacchan, tartamudeó Izuku, su voz apenas audible. Bakugo entrecerró los ojos y un gruñido amenazador acentuó sus palabras. Ah, ¿sí? Tú eres el que me delató, idiota. ¿Sabes lo humillado que me sentí cuando un maldito héroe profesional vino a mi casa y les dijo a mis padres que te estaba acosando? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero no dije nada. Tienes que creerme. ¿Creerte? Se burló Bakugo. Como si fuera a creerle a un mentiroso como tú, bastardo. No estoy mintiendo. Insistió Izuku, elevando la voz con desesperación. Bakugo se burló, su voz destilaba veneno. Como sea. Me voy de aquí. No es que pasar tiempo contigo me sirva de algo. Hizo una pausa, su mirada se endureció. Por tu culpa, tengo que asistir a rehabilitación y a clases disciplinarias. Joder. Quiero matarte. Izuku se estremeció, las palabras le hirieron profundamente. Los lacayos de Bakugo se rieron más fuerte, su risa cruel resonó por toda la habitación. Bakugo resopló y agitó la mano con desdén. Te diré esto, Deku. Nunca serás un héroe. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, con sus lacayos siguiéndolo. Izuku se quedó paralizado, con lágrimas en los ojos. Los estudiantes que lo rodeaban lo miraron con lástima, pero ninguno de ellos dijo una palabra. Izuku sorbió y se secó los ojos furiosamente. ¡No! No lloraré hoy. Hoy es el gran día, pensó Izuku mientras salía corriendo del aula y se dirigía directamente a la puerta principal de la escuela. Allí estaba su madre esperándolo. Inko sonrió cálidamente y abrió la puerta del auto para dejarlo entrar. Condujeron hasta el hospital en silencio, con el peso de la anticipación en el aire. Unos minutos después, se encontraban sentados en el consultorio del médico. El doctor entró, con aspecto agobiado, mientras dejaba los expedientes sobre la mesa. Sacó un pañuelo y se secó la frente. Doctor. Sobre el Kirk, Inko se quedó en silencio mientras el doctor soltaba una risita nerviosa. Debo decir, señorita Midoriya, que el joven Izuku es realmente un caso único en una generación, dijo el médico, con evidentes nervios. ¿Qué quiere decir, doctor? Preguntó Inko con la esperanza brillando en sus ojos. El doctor suspiró, rebuscando entre los documentos. Seré sincero contigo. El año pasado, cuando viniste a identificar el don y el de Izuku no se despertó, supuse que su don era demasiado débil para aparecer. Izuku sintió una punzada de pavor. ¿Eso significa que mi don es débil? Preguntó nervioso, temiendo que Bakugo pudiera haber tenido razón después de todo. El doctor se rió entre dientes. ¿Débil? Si el don de Izuku es débil, entonces todos los demás son inútiles. ¿Qué quiere decir, doctor? Las cejas de Inko se fruncieron en confusión. La forma más fácil de explicar la peculiaridad de Izuku es que es una paradoja matemática y científica viviente y andante, dijo el doctor, secándose la frente nuevamente. ¿Eso se supone que es fácil de entender? Preguntó Inko con expresión inexpresiva, lanzándole al doctor una mirada escéptica. El doctor se rió torpemente. Estoy seguro de que has oído hablar de la paradoja de Zenón, también conocida como la paradoja de Aquiles. No, señor, respondió Inko, sacudiendo la cabeza. Bueno, es una de las 4 paradojas que planteó el filósofo griego Zenón hace miles de años, explicó el doctor, inclinándose hacia adelante en su silla. Se trata de una carrera entre el veloz Aquiles, un semidios griego y una tortuga de movimientos lentos. En esta carrera, la tortuga tiene unos metros de ventaja y luego ambos comienzan a moverse al mismo tiempo, pero la condición es que Aquiles siempre tendrá que recorrer una distancia igual a la que ha recorrido la tortuga. El argumento es que, por muy rápido que se mueva Aquiles, nunca podrá adelantar a la tortuga. Esto se debe a que, cuando Aquiles llegue a la posición inicial de la tortuga, ésta ya habrá recorrido una cierta distancia. Aquiles tendría que recorrer esa misma distancia, pero cuando la cubra, la tortuga se habrá movido nuevamente.
Con el tiempo, Aquiles se volvería cada vez más lento y, por lo tanto, nunca podría alcanzar a la tortuga. Es como cada vez que divides un número. Nunca llegarás a cero, sino que solo te acercarás infinitesimalmente a él. Inko e Izuku escucharon la explicación, intentando asimilar la compleja teoría. Aunque Inko comprendió parte de ella, a Izuku todo le resultó difícil de entender. ¿Entonces sé que tiene eso que ver con el Kirk de mi hijo? Preguntó Inko, un poco aturdida por la información. Verá, la peculiaridad de su hijo es especial, dijo el doctor con un destello de emoción en los ojos. Porque se alinea muy de cerca con la paradoja de Aquiles. En otras palabras, la peculiaridad de su hijo literalmente trae el infinito a la realidad. ¿Del infinito a la realidad? Murmuró Inko lentamente. Las palabras le pesaban en la lengua. Sí, claro, asintió el doctor. Al principio, incluso nosotros estábamos un poco escépticos con nuestros hallazgos, y por eso decidimos hacer más pruebas. El don de su hijo literalmente convierte una figura imaginaria como el infinito en realidad. La barrera que presenciamos no era más que su don dividiendo el espacio entre él y el objeto en un número infinito de espacios. ¡Guau! Exclamó Inko con lágrimas en los ojos. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? No fue fácil determinarlo, admitió el doctor. De hecho, fue precisamente este desafío el que nos llevó tanto tiempo determinar exactamente cuál era el Kirk de Izuku. ¿Recuerdas las pruebas que realizamos lanzándole esas pelotas a Izuku a diferentes velocidades? Inko e Izuku asintieron, con los ojos fijos en el doctor. Al principio, se trataba de una prueba para discernir los límites de durabilidad de la barrera, continuó el doctor. Muchos tipos de barreras fallan a altas velocidades y, francamente, esta prueba no se suponía que revelara nada significativo. Sin embargo, uno de mis internos notó algo peculiar. Con el aumento de la velocidad de las pelotas, parecían moverse ligeramente, solo unos milímetros, pero la distancia aumentaba proporcionalmente. El mismo interno finalmente descubrió que la distancia aumentaba exactamente a la mitad de la distancia anterior. Entonces, por ejemplo, si en la prueba 0, cuando la pelota se movía a una velocidad v y se detuvo a x milímetros de Izuku, en la prueba 2, cuando la pelota se movía al doble de velocidad, las pelotas se detuvieron a una distancia de x menos x/2 milímetros de distancia. Cuando el doctor terminó su explicación, un silencio inquietante llenó la habitación. Inko lo miró con incredulidad, mientras que Izuku parecía completamente perdido. ¿Es fuerte mi Kirk? Preguntó Izuku, su mirada moviéndose entre su madre y el doctor. Es probablemente el Kirk más fuerte jamás registrado, joven Izuku. El doctor sonrió ampliamente. Los ojos de Izuku se abrieron con asombro. Incluso más fuerte que All Might. El doctor soltó una risita. Lo más probable es que sí, si tenemos en cuenta los otros aspectos de tu peculiaridad. Espera. ¿Hay algo más en su Kirk? Preguntó Inko, completamente sorprendida. Sí, claro, confirmó el doctor asintiendo. Además de este don, parece que Izuku también tiene un don ocular que mejora enormemente su percepción. Y por lo que podemos deducir de nuestras pruebas, el doctor respiró profundamente. Este don ocular también le permite ver el don de una persona y cuándo lo va a utilizar. Inko se quedó sin palabras. Sí, nosotros tuvimos la misma reacción, dijo el médico con una sonrisa comprensiva. Ni siquiera tenemos una idea clara de qué hace exactamente su peculiaridad ocular. Y creo que solo hemos arañado la superficie. Existe la posibilidad de que existan otros aspectos de su peculiaridad ocular. Su hijo no solo posee una, sino dos peculiaridades muy fuertes. Inko tragó saliva con fuerza, con la mente acelerada. Había querido que su hijo fuera fuerte, pero en ese momento, era casi abrumador. Pero no termina ahí, añadió el médico con cautela. Hay más. Inko casi gritó, sus ojos se abrieron con incredulidad. Ajá, se rió torpemente el doctor. Sí, sobre eso. Su hijo parece poseer una energía única dentro de su cuerpo, algo que nunca habíamos registrado antes. Se trata de un tipo de energía completamente nuevo que fluye dentro de él. Y creemos que esta energía está estrechamente relacionada con sus otras dos peculiaridades. Dios mío. Murmuró Inko mientras respiraba profundamente para calmarse. La misma reacción, bromeó el doctor con una risita. Hemos decidido que la capacidad de Izuku de hacer realidad el infinito debería llamarse ilimitado, y su peculiaridad ocular debería llamarse seis ojos, como el sexto sentido. Entonces, ¿les gusta? ¿Sí? Gritó Izuku, con los ojos brillantes de emoción. Suenan geniales y potentes.
Sí, lo sé, respondió el médico con una sonrisa orgullosa. Sede de la Asociación de Héroes. Al día siguiente, 3 figuras se encontraban de pie en una enorme sala, con el paisaje urbano de Onei desplegado ante ellas a través de una enorme pared con ventanas. La primera era una mujer de unos 40 y tantos años, con su pelo rubio ceniza cayendo en cascada alrededor de un rostro marcado por ojos turquesa y una expresión severa e inflexible. Llevaba una chaqueta y un vestido negros a medida, acentuados por una camisa violeta y un collar de plata que brillaba bajo la dura luz. Sentada detrás del único escritorio de la sala, evaluaba con calma a la persona que estaba parada frente a ella. La segunda figura era un hombre flacucho, de mediana edad, con un pelo beige que le llegaba hasta la barbilla y que parecía haber sido peinado a toda prisa. Vestía una camisa y unos pantalones negros impecables, una camiseta interior blanca y una corbata ligeramente anudada alrededor del cuello. Las ojeras debajo de sus ojos decían mucho sobre su privación crónica del sueño. De pie detrás de la mujer, observaba a la persona que tenía frente a él con una mezcla de curiosidad y cautela. La figura final era una anomalía sorprendente. Un híbrido entre humano y perro. Alto y de complexión robusta, su rostro era el de un beagle, con una mancha marrón oscura alrededor de los ojos y las orejas y una línea bronceada que le bajaba por la frente y se ensanchaba en el hocico, salpicada de marrón claro. Tenía una nariz grande y negra y ojos profundos y sombríos. A pesar de su forma humana, su piel compartía el mismo tono bronceado que el pelaje de su rostro. Vestía un traje compuesto por una camisa de vestir y un chaleco, sobre el que se ponía una chaqueta negra desabotonada y pantalones de vestir a juego. Un cinturón con una hebilla grande y una corbata con el estampado del pelaje de un dálmata completaban su conjunto. Entonces, ¿qué tiene para nosotros, señor Kenji? Preguntó la mujer detrás del mostrador con voz fría y mesurada. Kenji se aclaró la garganta y los ojos de su beagle se encontraron con los de ella. Como le informé antes, señorita presidenta, la tasa de criminalidad ha aumentado significativamente en los últimos 5 años en comparación con la década anterior. La expresión de la presidenta se ensombreció y su mirada se endureció. En efecto, había recibido y revisado los informes del jefe de policía, y el contenido no era nada tranquilizador. Entiendo, reconoció, con una voz cargada de preocupación. He revisado los informes, pero ¿puede confirmar estos hallazgos de manera inequívoca, jefe? El híbrido perro humano asintió sombríamente, sus ojos oscuros reflejaban la gravedad de la situación. Le aseguro, señorita presidenta, que este no es un asunto que tome a la ligera. A pesar de un aumento tanto en los héroes como en las fuerzas policiales, estamos luchando por mantenernos al día con la creciente tasa de criminalidad en todo el país. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública sintió un escalofrío en la espalda. Había esperado que con la caída del megavillano hace 5 años, la paz finalmente se restauraría. Pero parecía que su optimismo había sido infundado. Y desafortunadamente, ese no es el hecho más preocupante, continuó el jefe, con la voz cargada de aprensión. La presidenta, con mayor cautela, lo miró fijamente con una mirada de acero. ¿Qué más, Kenji-san? El jefe de la policía dudó un momento y eligió cuidadosamente sus palabras. Parece que el poder de las peculiaridades de los villanos también ha aumentado significativamente. Un terror gélido se apoderó de la presidenta. Explíquese, ordenó con voz gélida y la respiración entrecortada. En los últimos 5 años, comenzó el jefe, con un tono mesurado y preciso, hemos documentado cómo los quirks causaban devastación a una escala sin precedentes. Un simple Kirk de fuego incineró un rascacielos entero sin ningún acelerante. Un Kirk basado en agua ahogó a 100 rehenes atrapados en un edificio. Un Kirk telequinético, que antes se limitaba a objetos pequeños, fue capaz de levantar y lanzar un edificio entero. El jefe hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Piensen en cualquier incidente de los últimos 5 años, continuó el jefe con voz grave. Simples rarezas están causando mucha más devastación que nunca. ¿Podría ser esto el resultado de algún tipo de droga que potencia las peculiaridades? Preguntó la presidenta con tono cortante. Kenji negó con la cabeza. No, señorita presidenta. Realizamos búsquedas y exámenes exhaustivos de los villanos capturados. Aunque encontramos varias drogas, ninguna estaba diseñada para mejorar los quirks. La presidenta miró de reojo a su asistente, mientras su mente corría mientras esperaba más información. El número de muertos también ha aumentado drásticamente, lo que ha inquietado a la población, continuó el jefe.
La gente está empezando a cuestionar la eficacia de nuestros héroes actuales a la hora de protegerlos, y cada vez son más escépticos respecto de los esfuerzos del gobierno contra la maldad. La presidenta cerró los ojos y asimiló la información con la calma que caracteriza a alguien acostumbrado a soportar cargas pesadas. Sin embargo, en su interior estaba profundamente preocupada. Aunque sabía que la situación se estaba deteriorando, la magnitud de la crisis la había pillado desprevenida. A lo largo de su historia, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes había operado en la sombra, prefiriendo mantenerse alejada de los focos y dejar que los héroes hicieran su trabajo. Pero si las cosas seguían así, no tendrían más remedio que dar un paso al frente y adoptar una postura más proactiva contra los villanos. La sala quedó en silencio mientras el peso de las revelaciones flotaba en el aire. La expresión de la presidenta permaneció estoica, incluso mientras su mente se ponía a pensar en posibles estrategias y en la sombría certeza de que la comisión tal vez tuviera que abandonar su papel pasivo para proteger al país. Pero salir a la luz pública haría vulnerable a la comisión, ya que podría exponer los muchos secretos oscuros que habían enterrado profundamente durante la última década. Ese era un riesgo que ella no estaba dispuesta a correr, todavía no. Sin embargo, esas preocupaciones podían esperar. Ahora tenían que abordar el problema de los villanos y parecía que era necesario adoptar medidas más estrictas. Muy bien, jefe Kenji-san, dijo la presidenta, con voz firme y resuelta. Hemos tomado nota de su informe. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes se pondrá en contacto con el gobierno y decidirá el curso de acción apropiado. Puede retirarse. El jefe de la policía hizo una profunda reverencia y salió de la sala, dejando a la presidenta sola con su sucesor. La presidenta suspiró profundamente y se reclinó en su silla. Son tiempos difíciles, Yukimaru. Así es, señora, convino el hombre larguirucho. Luego, cambiando de actitud, sacó un expediente de la omnipresente maleta que tenía a su lado. Sin embargo, en un tono más positivo, tengo algo interesante, le entregó el expediente al presidente. La presidenta enarcó una ceja, pero aceptó el expediente sin dudarlo. Conocía a Yukimaru lo suficiente como para confiar en su criterio. Al abrir el expediente, le llamó la atención de inmediato la fotografía que había en la portada. Mostraba a un chico de pelo verde con reflejos plateados y ojos de un verde cristal que parecían atravesar el papel y mirarla directamente al alma. Izuku Midoriya, murmuró mientras examinaba el documento. ¿Qué hace que este chico sea tan especial, Yukimaru? Siga leyendo, señorita presidenta, le instó Yukimaru. Lo entenderá. Mientras leía, sus ojos se agrandaban con cada línea que pasaba. Cuando terminó, levantó la vista, con el rostro lleno de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo es posible? Susurró. Yukimaru asintió con gravedad. Según el médico que documentó su don, el Dr. Takahara Geko, el don de este chico podría ser potencialmente el más fuerte que existe. Todavía no están seguros de su alcance total, pero un aspecto le permite hacer realidad lo que él llama infinito. La presidenta apenas podía creer lo que estaba oyendo. Su mirada estaba fija en la foto del chico de pelo verde, su mente estaba llena de implicaciones. ¿Eso, cómo es posible? Yukimaru negó con la cabeza. Nadie lo sabe con seguridad, pero el Dr. Geko cree que el don del chico es mucho más complejo que una simple barrera. Cree que lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Y, por si fuera poco, el archivo menciona 2 dones adicionales, algo que ocurre muy raramente. Y luego está la extraña energía que fluye dentro de él. Una mezcla de asombro e incertidumbre se dibujó en el rostro de la presidenta mientras lidiaba con la enormidad de la revelación. Este muchacho, Izuku Midoriya, podría ser la clave para cambiar el rumbo de la creciente ola de villanía. Pero un gran poder conlleva un gran riesgo, y ella sabía que tendrían que actuar con cuidado. La presidenta, sin embargo, apenas lo escuchaba. Su mente corría a través de un torrente de pensamientos, tratando de darle sentido a lo imposible. Esto no podía ser real. Tenía que haber algún tipo de error. La evaluación del médico tenía que ser una casualidad. El doctor, murmuró finalmente, con el rostro cuidadosamente sereno. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? Takahara Geko, señora, respondió Yukimaru rápidamente. Ya veo, dijo el presidente con un suspiro mesurado. Muy bien. Ponte en contacto con la familia Midoriya. Quiero conocerlos personalmente antes de poder emitir un juicio. Yukimaru asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Estamos considerando la ruta de los AUX, señora. La presidenta hizo una pausa y su expresión era pensativa.
Eso dependerá enteramente de la cooperación del señor Izuku Midoriya y su familia, dijo con voz resuelta. En el pesado silencio que siguió, el peso de la situación parecía casi tangible. El descubrimiento de esta extraordinaria peculiaridad podría cambiarlo todo, pero primero, necesitaban asegurarse de que fuera real y de que Izuku Midoriya fuera todo lo que su expediente afirmaba que era. Esa noche, mientras Inko preparaba la cena, una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Sus ojos se dirigieron hacia su hijo, absorto en el juego con su figura de All Might. Todavía no podía creer lo que había sucedido el día anterior. Su hijo, Izuku, no tenía uno ni dos, sino tres dones, ninguno de ellos similar al suyo ni al de su padre ausente. Cada uno de ellos era poderoso por sí mismo. La capacidad de traer el infinito a la realidad, percibir las cosas a una velocidad increíble y ver los dones con una energía extraña. Todo parecía surrealista, como si pudiera despertarse mañana y descubrir que había sido un sueño. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era que su hijo tenía peculiaridades, múltiples peculiaridades, y que ahora podía perseguir su sueño. Y ella estaría a su lado, apoyándolo en cada paso del camino. Justo cuando terminaba de cocinar, alguien tocó a la puerta. Se secó las manos con un paño y se acercó. Al abrirla, vio a dos hombres con trajes oscuros parados afuera. El primero era un hombre flacucho, de pelo despeinado, color beige, que le llegaba hasta la barbilla y tenía los ojos ensombrecidos por el cansancio. El otro tenía el pelo corto y llevaba gafas de sol oscuras, incluso de noche. Llevaba un maletín. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Inko con voz teñida de incertidumbre. El hombre larguirucho tomó el mando. Buenas noches, señora. Mi nombre es Yukimiru y este es mi compañero, Yamamoto. Somos de la HPSC, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, y estamos aquí para hablar sobre su hijo. ¿Podemos pasar? Por supuesto, respondió Inko, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Cuando se instalaron en la sala de estar, notó que ambos hombres miraban a Izuku. Izuku, ¿por qué no vas a tu habitación?, sugirió. Izuku obedeció sin protestar, salió corriendo hacia su habitación y cerró la puerta detrás de él. Inko volvió a centrar su atención en los dos hombres y les hizo un gesto para que se sentaran. Ellos le dieron las gracias y se sentaron en el sofá, mientras ella les llevaba un vaso de agua a cada uno. Gracias por su hospitalidad, señora, dijo Yukimiru, mientras Yamamoto asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Ahora, tal vez sea hora de que hablemos de su hijo. Está bien, respondió Inko, su voz apenas audible. Yukimiru comenzó. El otro día el gobierno registró el don de su hijo. Es un joven bastante extraordinario, no uno, ni dos, sino tres donaciones. Debe darse cuenta de que si esta información se hace pública, podría ponerlos a usted y a su hijo en un peligro considerable. Inko se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, intentando asimilar la repentina realidad. Debería haber esperado algo así, pero que aparecieran en su puerta tan pronto después de descubrir las peculiaridades de Izuku era inquietante y alarmante. Debes entender, continuó Yukimiru con tono grave, que este conocimiento convierte a tu hijo y a ti en objetivos prioritarios. Necesitamos discutir cómo proceder. Inko tragó saliva. Su corazón latía con fuerza y cada vez le costaba más respirar. Por eso tenemos una oferta para usted, dijo Yukimiru, sonriendo tranquilizadoramente. Bueno, al menos una oferta que al presidente de la HPS se le gustaría discutir con ambas, señorita Midoriya. Al presidente le gustaría reunirse y hablar sobre el futuro de Izuku. ¿Discutir el futuro de Izuku? Inko murmuró, con confusión en su voz. Yukimiru asintió. Sí, su futuro. El presidente se ha interesado especialmente por Izuku y ve un gran potencial en él. Entonces, ¿ella quiere entrenarlo o algo así? Inko intentó juntar las implicaciones, su mente corriendo con posibilidades. Eso depende completamente de cómo vaya la reunión, respondió Yukimiru. Si todo va bien, entonces nos aseguraremos de que Izuku entrene con los mejores de los mejores. ¿Y si la reunión no sale bien?, insistió Inko, con el ceño fruncido por la preocupación. Entonces respetaremos tu decisión y no te molestaremos más, le aseguró Yukimiru. Pero te garantizamos que protegeremos la identidad de Izuku. Y si lo deseas, podemos proporcionarte los datos de contacto de algunos excelentes entrenadores con los que Izuku pueda trabajar. ¿Y qué me impide rechazar la oferta y elegir la segunda vía?, cuestionó Inko con voz firme. ¿Cómo intento explicarle, señorita Midoriya?, comenzó Yukimiru con tono mesurado, Izuku tiene un gran potencial. Al HPS se le gustaría convertirlo en un gran héroe. Sí, claro.
Pero visitar nuestra casa el mismo día que nos enteramos de las peculiaridades de Izuku no es exactamente una buena manera de ganar favores, dijo Inko, entrecerrando los ojos ligeramente. Entiendo tu aprensión, reconoció Yukimiru. Pero también tienes que entender por qué actuamos tan rápido. Si no lo hacemos, habrá más posibilidades de que las peculiaridades de Izuku se hagan públicas y los villanos, sin duda, lo buscarán. Inko dudó, reconociendo la verdad en sus palabras. Nadie había nacido con 3 peculiaridades antes. Las implicaciones eran aterradoras. Los villanos atacarían a Izuku para explotar sus habilidades en su propio beneficio. Si nos permite entrenarlo, señorita Midoriya, dijo Yukimiru con la mayor seriedad, nos aseguraremos de que Izuku se vuelva aún más grande que All Might. De repente, la puerta de la habitación de Izuku se abrió de golpe y él entró corriendo en la sala de estar. Mamá. ¿Acepta la oferta, por favor? Inko miró a Izuku con incertidumbre. ¿Qué? No tiene que dejarlo ni hacer nada, señorita Midoriya, repitió Yukimiru. Puede estar a su lado mientras lo entrenamos. No haremos nada ilegal ni poco ético. Todos los días, él volvería a casa con usted. Todo lo que necesitamos es entrenarlo durante el día y la tarde. Eso es todo lo que pedimos, señorita Midoriya. Supongo, tartamudeó Inko, todavía insegura de si su decisión era la correcta. Ya veremos. Sin embargo, comenzó Yukimiru, con un dejo de seriedad en su voz, sería aconsejable que consideraras mudarte a un lugar más seguro. Esto nos permitiría brindar una mayor protección tanto para ti como para Izuku. No te preocupes, el HPSC cubrirá todos los costos. ¿Puedo llegar a ser como All Might? Preguntó Izuku, con los ojos muy abiertos por la emoción y la esperanza. Yukimiru sonrió cálidamente. Querido Izuku, no solo serás como All Might, sino que tienes el potencial para superarlo. Esa medianoche, Takahara Gekko era un médico reverenciado en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad de Musutazu. Conocido por su caballerosidad y amabilidad, era una figura que parecía incapaz de hacer nada malo. Sus colegas lo tenían en alta estima por su calidez y los pacientes lo adoraban por su trato amable. Con más de una década de experiencia en la profesión médica, nada podría haberlo preparado para la sorpresa que recibió esa tarde. ¿Cómo era posible que un niño naciera no con una, ni dos, sino 3 peculiaridades? La idea lo desconcertó, y pasó toda la noche en su oficina, examinando los informes de la batería de pruebas realizadas al niño. No había errores. Como siempre, ni él ni su equipo habían cometido ningún error. El niño realmente poseía 3 peculiaridades. Y luego estaba la peculiar similitud entre el don del chico y la leyenda que había barrido el mundo. La historia de un hombre que vivió antes de la era de los don. Este hombre podía crear barreras a su alrededor como Izuku y era tan poderoso que podía arrasar una manzana entera de la ciudad con un solo ataque. Incluso se rumoreaba que podía aniquilar a todos los habitantes del planeta si así lo deseaba. El doctor había bautizado el Kirk como sin límites en parte debido a su parecido con las habilidades sobrenaturales del hombre legendario. Un golpe repentino en la puerta de la oficina lo sacó de sus pensamientos. ¿Sí? Gritó. ¿Hay alguien aquí que quiere recibirlo, Dr. Gekko?, respondió la enfermera desde el otro lado de la puerta. ¿Es una emergencia?, preguntó Gekko. Sí, ella lo dice. Por favor, hazla pasar, ordenó. Unos momentos después, la puerta de la oficina se abrió y entró una mujer. Los ojos de Gekko se abrieron y sintió que un rubor se extendía por su rostro mientras observaba la figura de la mujer. La mujer era la criatura más hermosa que jamás había conocido. Parecía un ángel, con un rostro anguloso, cabello rojo oscuro y ojos igualmente rojos, como rubíes. Vestía un traje de negocios y pantalones, con una camisa blanca parcialmente desabotonada debajo del abrigo, lo que dejaba entrever su escote perfecto. Buenas noches, Dr. Gekko, dijo la mujer con una voz tan suave que le provocó escalofríos en la espalda. Es usted mucho más guapo de lo que había pensado. Gekko tragó saliva nerviosamente. Por favor, siéntate, dijo, señalando la silla que había frente a su escritorio. ¿Cómo puedo ayudarte? Se esforzó por mantener una actitud profesional, pero estaba fracasando miserablemente. La mujer se rió mientras tomaba asiento. Cruzó las piernas y, aunque llevaba pantalones, la postura era mucho más sensual de lo que Gekko había esperado. Pareces nervioso, bromeó con picardía. Por supuesto que no, señora, tartamudeó Gekko, su mente era un torbellino de confusión mientras luchaba por mantener la compostura. Algo se sentía profundamente fuera de lugar.
Sus pensamientos se desviaron hacia territorios inexplorados que nunca imaginó que existían dentro de sí mismo. ¿En qué puedo ayudarla? Logró decir, sintiendo una oleada de frustración por su propio tartamudeo. Esto nunca había sucedido antes. La mujer se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre el escritorio y apoyó el rostro en las palmas de las manos. El movimiento acentuó su escote, que amenazaba con salirse de su camisa parcialmente desabotonada. Y el simple hecho de pronunciar una sola letra de los labios de la mujer hizo que la hombría de Gecko se agitara, una sensación que no podía comprender. Desde el momento en que ella entró en la habitación, su cuerpo lo había traicionado de maneras que no podía comprender. Me acabo de enterar de lo de este niño por una amiga mía, dijo la mujer, con la voz llena de sensualidad. No sabrás nada sobre este niño con 3 peculiaridades, ¿verdad? Lo siento, señora. Pero nuestro hospital mantiene una estricta confidencialidad con respecto a las peculiaridades de nuestros pacientes. Es para respetar su privacidad, señora, respondió Gecko, aferrándose a sus límites profesionales a pesar de los caóticos pensamientos que se arremolinaban en su mente. Estoy segura de que puede decírmelo, doctor Gecko. Por favor. Ronroneó ella, sin apartar los ojos de los de él. Lo siento, señora. Pero no puedo, insistió Gecko, su resolución vacilaba mientras su mente luchaba contra el atractivo de la petición de la mujer. Oh, caca, la mujer hizo un puchero, lo que hizo que Gecko se estremeciera involuntariamente. Supongo que no tengo otra opción. Con un movimiento fluido, se levantó de su asiento y se quitó la chaqueta del traje. ¿Qué está haciendo, señora? Preguntó Gecko, conmocionado y alarmado. La mujer no respondió con palabras. En cambio, se abalanzó sobre él, saltando sobre el escritorio como un depredador en plena cacería. Le agarró la mano y, sin previo aviso, la apretó con firmeza contra su pecho izquierdo. Los ojos de Gecko se abrieron de par en par por la sorpresa. Miró a la mujer y se encontró con una mirada depredadora, sus mejillas estaban sonrojadas por la excitación. Oh, doctor, susurró, con una voz cargada de oscuro encanto. ¿Tiene usted familia? ¿Sí? Por favor, suéltame. Exclamó Gecko, con el corazón lleno de miedo. ¿Tienes esposa? ¿Hijos? Insistió ella, su aliento caliente contra su oído. ¿Esposa y 2 hijos? Soltó Gecko, abriendo mucho los ojos al darse cuenta de que había hablado sin su consentimiento. Miró a la mujer y comprendió por fin que no era una persona común y corriente. Era literalmente un demonio. Rezaré por ellos, dijo, con una voz que destilaba falsa simpatía, para que puedan encontrar en sí mismos la fuerza para perdonarlo, doctor. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Gecko, su voz temblaba de miedo. Y la mujer se rió entre dientes, su risa fue como un escalofrío por la columna de Gecko. Me alegro mucho de que esté funcionando, puso una mano gentil sobre su mejilla, su toque sorprendentemente suave. No te preocupes, lo tranquilizó. Una vez que termine contigo, no solo me contarás todo sobre el chico, sino que también te convertirás en uno de mis preciados títeres. Y dicho esto, la mujer se inclinó y lo besó. Los ojos de Gecko se abrieron en estado de shock, y entonces la oscuridad lo reclamó y perdió el conocimiento. La mirada de Inko recorrió la habitación en la que había vivido durante tantos años. Aunque era pequeña, los recuerdos que albergaba en sus paredes eran incontables. El espacio era austero, y solo tenía una cama, un escritorio y un espejo. Inko siempre había sido frugal, nunca se había permitido el lujo de maquillarse, comprar muebles u otros lujos. La mayor parte de sus ingresos se destinaba a la educación y el alquiler de Izuku, lo que dejaba poco espacio para sus propios deseos. Se acercó a la cama y se sentó, con una leve sonrisa en los labios, mientras la cama crujía bajo su peso. Esta cama era tan vieja como ella, una reliquia de la casa de su infancia que había traído consigo después de casarse con su marido. Se reclinó, apoyándose en las palmas de las manos, con el rostro marcado por una mezcla de nostalgia y melancolía. En aquel entonces, ella había estado verdaderamente enamorada, ¿no? Al desafiar a su familia y amigos para casarse con un hombre sin fuente de ingresos, se había dejado cegar por la pasión y la rebeldía juvenil. Sus padres le habían advertido, pero ella no les había hecho caso. Se habían casado en una iglesia y, al regresar a casa, se enfrentó exactamente al trato que había esperado. Su padre le prohibió entrar en la casa y su madre le dio la espalda. La mayoría de sus amigos también habían cortado lazos, aunque ella no esperaba eso. Una semana después, mientras caminaba por las calles familiares de su infancia, vio que su vieja cama había sido arrojada a un basurero, sin duda por su padre.
Se la llevó a casa y convenció a su marido de que le permitiera quedársela. Con el tiempo, la cama se convirtió en un preciado recuerdo, un último regalo de sus padres. Solo 2 años después descubrió que ambos habían fallecido, enterrados en el cementerio. Visitó sus tumbas solo una vez, abrumada por la culpa y la cruda realidad de sus muertes. El hecho de no haber estado allí durante los últimos momentos de sus padres se grabaría para siempre en su mala conciencia. Los labios de Inko se curvaron en una suave sonrisa al recordar que ese mismo año había sido bendecida con Izuku, el regalo más grande de su vida. Recordó haber mirado fijamente al bebé de cabello verde, llorando a mares con una mezcla de asombro y amor. Todavía no podía creer que un ser tan hermoso pudiera provenir de ella. No tenía idea de cuánto tiempo lo había mirado, pero en ese momento, supo que daría su vida por ese niño. Soltó un suspiro y miró al techo mientras sus pensamientos daban vueltas. Y entonces, su marido había desaparecido. No había contacto, ni mensaje, nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz del planeta. Presentó una denuncia por desaparición ante la policía, pero después de un año, le dieron la noticia de que estaba muerto, su cuerpo había sido encontrado cerca de la zona boscosa de Kioto. La noticia destrozó lo que quedaba del espíritu de Inko. En solo 2 años, había perdido a todos los que le importaban. Fue un momento brutal, pero perseveró, impulsada por la necesidad de cuidar de Izuku y de sí misma. Su hijo era su ancla, la única razón por la que se mantenía. Pronto encontró un trabajo como contable en una pequeña empresa. No pagaban bien, pero teniendo en cuenta el mercado laboral, era lo único que podía conseguir con su título en comercio. Al menos, pagaba lo suficiente para mantenerse a ella y a Izuku y poner 2 comidas al día en la mesa. Afortunadamente, su única amiga restante, Mitsuki Bakugo, había sido un apoyo firme durante esos días oscuros. Pero ni siquiera esa amistad había sobrevivido. Su última conversación todavía pesaba mucho en su mente. Después de lo que el hijo de Mitsuki le había hecho a Izuku, Inko había dejado que su ira se desatara, desatando una diatriba contra la mujer de cabello rubio. Mitsuki había escuchado en silencio, y solo respondió al final con un tranquilo: "Lo siento, Inko. Me aseguraré de que eso nunca suceda". Inko suspiró profundamente. No había hablado con Mitsuki desde ese día y no sabía si podría volver a hacerlo. Las cosas que había dicho ese día por teléfono herirían a cualquier persona sensata y Mitsuki era una persona impulsiva. Sus pensamientos melancólicos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta de su habitación. Levantó la cabeza de la cama y vio a Izuku asomándose. ¿Puedo entrar, mamá?, preguntó vacilante el chico de cabello verde. Inko se sentó. Sí, Izu-chan. Por favor, entra, dijo con voz amable. Izuku entró en la habitación y se paró frente a ella con una mezcla de vacilación y timidez. Mamá. ¿Tú y la tía Mitsuki no se hablan?, preguntó, evitando su mirada. Sabía que su madre solía ir a casa de la tía Mitsuki con él justo a esa hora, pero desde los últimos días ni siquiera había mencionado el nombre de la tía Mitsuki. Inko cerró los ojos y se frotó el puente de la nariz mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Sabes, mamá?, continuó Izuku, moviéndose incómodo y trazando un círculo en el suelo con la punta del pie. No quiero que pierdas a tu amiga solo porque quiero decir, Katsuki y yo peleamos. Te puedes seguir siendo amiga de ella, ¿verdad? Oh, Izuku, gritó Inko, abrazando a su hijo con fuerza. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Cuándo te volviste tan maduro?, sollozó. Por favor, no llores, mamá. No quería hacerte llorar. Lo siento, suplicó Izuku, con la voz cargada de culpa. Inko comenzó a mecerse suavemente, con Izuku en sus brazos, y la risa brotaba de sus lágrimas. No estoy llorando, tonta. Son lágrimas de felicidad. Habló suavemente, pasando los dedos por el cabello de Izuku. Por favor, no crezcas tan rápido. De repente, alguien tocó a la puerta principal. Inko soltó a Izuku y salió de su habitación, acercándose a la puerta con una mezcla de aprensión y curiosidad. La abrió y se encontró con un joven con un uniforme azul y blanco. Estoy aquí para recogerla, señora, le informó el joven. Oh, ¿te ha enviado el presidente de HPSC?, preguntó Inko, dándole una mirada sospechosa al hombre. El joven simplemente asintió. Espere un minuto, por favor. Ya voy, informó Inko y cerró la puerta. ¿Vamos a encontrarnos con el presidente?, preguntó Izuku detrás de ella. Sí, respondió Inko. Ahora ve y vístete. ¿Sobre la tía Mitsuki? Desafortunadamente, ella está fuera ahora mismo con su familia, mintió Inko con una sonrisa forzada. Izuku parecía abatido mientras murmuraba. Oh.
Vamos. Ve a prepararte. Dijo Inko alentándolo y empujó a Izuku hacia la casa con cuidado. Muy bien. Antes de tu reunión con el presidente, hay algunas cosas que debes saber, dijo Yukimiru, mirando a Inko e Izuku a través del espejo retrovisor del elegante sedán negro. Estaban conduciendo por Tokio, en dirección al HPSC. Yukimiru se sentó en el asiento delantero, junto al conductor, mientras que la madre y el hijo estaban en la parte trasera. La presidenta es una mujer muy ocupada, continuó Yukimiru con expresión seria. Tiene numerosas responsabilidades y rara vez se reúne con gente a menos que sea absolutamente necesario. Pero ustedes dos son diferentes. Izuku podría ser el potencial sucesor de All Might una vez que se retire. Por eso, la presidenta está haciendo una excepción para reunirse contigo. Volvió la mirada hacia la carretera. La verdad es que se suponía que yo debía supervisar el entrenamiento y el desarrollo de Izuku. Pero por alguna razón, la presidenta quiere adoptar un enfoque más práctico para prepararlo como héroe. Algo que nunca ha sucedido antes. Así que Izuku es un caso bastante especial. Parece que nos está haciendo un favor al reunirse con nosotros, comentó Inko, frunciendo el ceño con irritación. No le pedimos que se involucrara. No lo hiciste, pero las circunstancias sí, respondió Yukimiru en tono neutral. Y deberían considerarse afortunados. Muy pocas personas han tenido el privilegio de conocerla en persona, y ahora ustedes están entre esos pocos selectos. Eso no me hace sentir precisamente bien, dijo Inko rotundamente. Bueno, si te sirve de ayuda, tenerla como conexión puede proporcionarte una importante influencia política, explicó Yukimiru con total naturalidad. Es políticamente influyente y suele compartir habitación con el primer ministro y el presidente japoneses. Desafortunadamente, durante el apogeo de la guerra civil entre héroes y villanos en la Edad de Oro, la familia real de Japón fue asesinada. Como resultado, se estableció el cargo de presidente como jefe de Estado. De lo contrario, la señora presidenta tendría conexiones con el propio emperador. ¿Y qué utilidad nos va a dar eso? Preguntó Inko, arqueando las cejas con sorpresa. Si alguna vez decides postularte para primer ministro o si tienes problemas con algún político, es probable que el presidente te ayude, dijo Yukimiru. Inko lo miró incrédula, incapaz de comprender cómo había llegado a la conclusión de que ella o Izuku se postularían para el puesto de primer ministro o se enredarían en asuntos políticos. Gracias. Eso tiene mucho sentido, dijo secamente. Guau. ¿Podemos postularnos para primer ministro? Exclamó Izuku, con los ojos brillantes de emoción. Se volvió bruscamente hacia Inko. Mamá. Cuando crezca, nos presentaremos para primer ministro. Tú puedes ser primer ministro y yo seré presidente. No. Izuku. Nunca deberías involucrarte en política. Exclamó Inko, tratando desesperadamente de alejar a su hijo de esta nueva aspiración. Ese es un mal objetivo, afirmó Inko. ¿Pero por qué? Preguntó Izuku, con los ojos muy abiertos por la confusión. Porque la política es la carrera más sucia que existe. Exclamó Inko con un tono de pánico en la voz. Los ojos de Izuku brillaron aún más y apretó la mandíbula con determinación. Muy bien, entonces. Una vez que me convierta en el héroe más fuerte, me postularé para primer ministro y, cuando gane, haré de la política la carrera más limpia de la historia. No. Gritó Inko, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué su hijo siempre tenía que ser un idiota tan dulce e ingenuo? Entrecerró los ojos y lanzó una mirada peligrosa a la nuca de Yukimiru. Yukimiru, que se había divertido con la nueva aspiración de Izuku, de repente sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda. Miró hacia atrás y su diversión se desvaneció rápidamente cuando vio la mirada oscura de Inko, su cabello parecía flotar detrás de ella como un halo espectral, brillando con un verde casi neón. Inko se inclinó hacia adelante, con su rostro ahora incómodamente cerca de la oreja de Yukimiru. Mira lo que has hecho, idiota. Siseó, con la voz cargada de furia. Estás corrompiendo a mi hijo. Si lo corrompes aún más, te encontraré y te haré sufrir las consecuencias yo misma. Yukimiru se mordió la lengua, sabiendo que si Izuku comenzaba a entrenar bajo su tutela, quedaría expuesto a aún más corrupción. Afortunadamente para él, Inko Midoriya probablemente nunca se enteraría, eso esperaba. El resto del viaje al HPSC estuvo envuelto en silencio, con Izuku mirando ansiosamente los edificios que pasaban a través de la ventana. Cuando finalmente llegaron a su destino, Yukimiru salió del auto y abrió la puerta para Inko e Izuku. Está bien, los acompañaré a la oficina de la señorita presidenta.
Después de eso, estarán solos, les informó Yukimiru. Inko asintió y tomó la pequeña mano de Izuku entre las suyas mientras seguían a Yukimiru por el edificio. Se detuvieron primero en el mostrador de recepción, donde Yukimiru habló en voz baja con la recepcionista. Regresó unos momentos después y les hizo un gesto para que lo siguieran. Inko e Izuku siguieron a Yukimiru hasta un ascensor. Una vez dentro, el hombre larguirucho presionó el botón del piso 111, el nivel más alto del edificio. 4 minutos de silencio incómodo después, llegaron a su destino. Cuando Inko salió del ascensor, le llamó la atención la atmósfera inusual que reinaba en el piso. No se parecía en nada a ninguna oficina que hubiera visto antes. Justo delante, a unos pocos metros del ascensor, había una única y pesada puerta de metal asegurada con grandes pernos de hierro en todo su perímetro. Todo el piso parecía estar hecho de gruesas capas de metal, lo que le daba una sensación inquietante y opresiva. Yukimiru se acercó a la puerta y llamó con firmeza. «Entra», llamó una voz desde adentro. Yukimiru se volvió hacia el dúo madre-hijo. Antes de entrar, una advertencia. La señorita presidenta puede ser muy brusca con sus palabras. Te sugiero que las tomes a la ligera. La mayoría de las veces, no dice lo que quiere decir. Inko asintió y Yukimiru abrió la puerta. Ella e Izuku entraron en la habitación, y la pesada puerta se cerró detrás de ellos con un ruido sordo. Cuando Inko miró a su alrededor, sintió una oleada de inquietud que la invadió. La habitación era grande y parecía diseñada para intimidar. Justo frente a ellos había una ventana que iba del piso al techo y se extendía a lo largo de la pared, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que se encontraba debajo. Frente a la ventana había un escritorio solitario, detrás del cual había alguien sentado en una silla de respaldo alto, mirando hacia afuera a través de la gran ventana. «Bienvenidos, señorita Inko Midoriya e Izuku Midoriya», saludó la persona sentada en la silla sin darse la vuelta. Su voz era tranquila y mesurada, y exudaba un aire de experiencia y autoridad. Inko supo instintivamente que quienquiera que estuviera sentado en esa silla no era alguien con quien se pudiera jugar. La silla giró y apareció una mujer de mediana edad, de cabello rubio ceniza y expresión estoica y firme. Vestía una elegante chaqueta de traje negra combinada con un vestido, la viva imagen de la profesionalidad. «Es un placer conocerlos finalmente en persona», dijo la presidenta de HPSC, con un tono firme pero educado. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos, apoyando la barbilla sobre ellos. «Por favor, no dejen que los mantenga de pie». Señaló 2 sillas acolchadas frente a su escritorio, cuyo diseño victoriano contrastaba con el ambiente moderno de la habitación. «Gracias», respondió Inko en voz baja, apenas un susurro. Miró a Izuku, que parecía igual de incómodo. Tomándolo de la mano, lo condujo hacia las sillas que estaban frente al escritorio del presidente. «¿Te estoy haciendo sentir incómodo?», preguntó abruptamente el presidente. Inko se estremeció ante la pregunta directa. Yukimiru no estaba bromeando sobre su franqueza, pensó para sí misma. «Ese sí», tartamudeó Izuku, su nerviosismo era evidente. Inko hizo una mueca de nuevo, maldiciéndose por no responder lo suficientemente rápido. Murmuró la presidenta pensativamente. «He oído que compartir una taza de té puede hacer que las conversaciones importantes transcurran con más fluidez. ¿Quiere un poco de té, señorita Inko?». Su mirada, inexpresiva y penetrante, nunca abandonó el rostro de Inko. Antes de que Inko pudiera responder, algo extraño sucedió. Una taza de té apareció de la nada en el escritorio frente a ella. «¿Eh?», murmuró, abriendo mucho los ojos. «¿No?», preguntó el presidente sin esperar respuesta. «¿Qué tal un café?». «Yo», empezó a decir Inko, pero volvió a sentir una sensación extraña. Una taza de café humeante se materializó ante ella, sobre el escritorio. «¿Eso es suficiente?», preguntó la presidenta, con tono impasible. Yo hubiera preferido té verde», logró decir Inko. «¿Preocupado por su salud?». «Lo agradezco». El presidente asintió casi imperceptiblemente. Esta vez, en lugar de aparecer en el escritorio, la taza de té verde se materializó directamente en las manos de Inko, sobresaltándola. La presidenta entonces volvió su atención hacia Izuku. «¿Y qué preferirías, querido?». «Jugo de naranja», exclamó Izuku, y un segundo después, sostenía un vaso de jugo de naranja recién exprimido. «¡Guau!», exclamó de nuevo, con los ojos brillantes de asombro y admiración. «¿Es ese tu don?». «En efecto, lo es», respondió la presidenta, con una pequeña sonrisa apenas perceptible en sus labios. «¿Qué pasa? ¿Puedes decírmelo, por favor?». «¿Por favor?».
Soltó Izuku rápidamente, incapaz de contener su emoción. ¿Por qué no intentas resolverlo tú mismo? Replicó la presidenta con un dejo de diversión en su voz. Izuku la miró con renovada determinación. Muy bien. Voy a averiguar sobre tu don. No importa cuánto tiempo me lleve. Créelo. La presidenta tarareó y asintió levemente. Recorrió con la mirada su escritorio hasta encontrar un pisapapeles. Lo recogió y, sin previo aviso, lo arrojó suavemente hacia Izuku, lo que provocó una oleada de sorpresa entre los ocupantes de la sala. Sin embargo, el pisapapeles nunca alcanzó a Izuku. Se detuvo a unos centímetros del niño, flotando en el aire como si estuviera suspendido por algún hilo invisible. Así que tenían razón, susurró la presidenta, con una mezcla de asombro e incredulidad en su voz. Definitivamente es. ¿Qué estás haciendo? Gritó Inko, indignada por la audacia de la mujer de arrojarle un pisapapeles a Izuku sin importarle. Saltó de su asiento, golpeando sus palmas contra el escritorio de caoba del presidente. ¿Qué habrías hecho si eso lo hubiera golpeado? Siseó Inko. Lo siento, Izuku, se disculpó directamente la presidenta, con expresión seria. Luego se dirigió a Inko. Lo habría curado. Y si eso no hubiera sido suficiente, habría hecho que los mejores médicos del país trataran a Izuku. ¿Y eso lo hace mejor? Preguntó Inko, con la voz llena de indignación. La presidenta negó con la cabeza. Por supuesto que no. Y por eso me disculpo de nuevo. La curiosidad me pudo. Inko miró a la mujer con enojo y volvió a sentarse. No vuelvas a cometer ese error, dijo la mujer de cabello verde con dureza. La presidenta sonrió tranquilizadoramente. Por supuesto, señorita Midoriyaya. Volvió su atención a Izuku. Entonces, Izuku, esa barrera tuya, ¿se activó sola o la activaste tú mismo? Izuku dejó caer el pisapapeles en su palma derecha y lo colocó sobre la mesa. Lo activé yo mismo. Tengo que pensar en ello, más o menos, para que funcione. Interesante, murmuró la presidenta casi para sí misma. Entonces, activación prácticamente instantánea, ¿eh? Miró a Izuku pensativamente y asintió con la cabeza. ¿Por qué no terminas tu bebida y luego Yukimiru puede darte un recorrido por las instalaciones que vas a usar durante tu entrenamiento? Muy bien. Exclamó Izuku alegremente, mientras bebía de un trago su bebida. Saltó de la silla y corrió hacia la puerta. Al ver a Izuku correr hacia la puerta, la presidenta presionó un botón en su escritorio y dijo, Yukimiru. Lleva a Izuku a recorrer las instalaciones. Sí, señora, se escuchó la voz de Yukimiru desde el otro lado del altavoz. Ahora que tenemos esta habitación para nosotros solos, empezó a decir la presidenta una vez que Izuku salió de la habitación. Miró a Inko y continuó. Podemos empezar a discutir algunas cosas. Inko permaneció sentada rígida, con el corazón latiendo como un tambor. Estaba sola en una habitación con posiblemente la persona más poderosa que jamás había conocido. El miedo se apoderó de ella, miedo por Izuku y por ella misma. ¿En qué me he metido? Se preguntó, con la mente acelerada. Lo has criado bien, dijo el presidente con calma, mientras revolvía una cuchara en una taza de té que había surgido de la nada. Veo que no has tocado el té. No deberías beber té frío, señorita Midoriyaya. Es perjudicial. Lo siento, tartamudeó Inko, agarrando su taza con ambas manos. Se llevó la taza a la nariz y la olió con cautela. No parecía haber nada extraño. Eso no está envenenado, si eso es lo que estás pensando, dijo la presidenta con su voz nítida y clara. Inko se estremeció ante el tono frío del presidente. Levantó la vista y vio que la mirada del presidente no estaba fija en ella, sino en el té que estaba revolviendo. ¿Sabe, señorita Midoriya? Comenzó la presidenta, suavizando ligeramente su voz, es agradable ver a una madre cariñosa que ama a su hijo y a un hijo que la ama por igual. Gracias, respondió Inko, sin saber cómo responder al inesperado cumplido. No sabes lo cruel que es este mundo, continuó la presidenta, tomando un sorbo de su taza. Es extremadamente raro para mí encontrar una pareja madre-hijo que realmente se lleve bien. He perdido la cuenta de la cantidad de padres que venderían a sus hijos por un puñado de dinero. ¿Es tan malo? Preguntó Inko, su voz apenas por encima de un susurro. Debe ser una bendición vivir una vida de ignorancia y felicidad, ¿eh? Murmuró la presidenta, en voz baja pero que se escuchaba claramente en la habitación silenciosa. Movió un poco su silla, lo que le permitió mirar por la ventana con solo inclinar la cabeza. Este mundo ha estado maldito desde que los dones llegaron a nuestra sociedad. ¿Por qué dices eso?
Preguntó Inko, preguntándose por qué estaba participando en esta conversación. ¿Ves las noticias, no? Preguntó el presidente. Sí, respondió Inko, abriendo ligeramente los ojos ante la pregunta. Las atrocidades que muestran en las noticias son solo la punta del iceberg. Si mostraran lo que ocurre en la sombra, habría una anarquía total. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Pensé que querías hablar sobre Izuku, dijo Inko, con la voz ligeramente temblorosa. Pero si sigues diciendo cosas así, solo conseguirás que quiera sacarlo de aquí. Pero no puede, señorita Midoriya, respondió el presidente con calma. ¿Qué quieres decir? Preguntó Inko frunciendo el ceño con preocupación. Porque en el momento en que Izuku despertó su don, su destino se entrelazó con el del mundo entero, dijo la presidenta, su voz tenía un peso que parecía resonar en la habitación. ¿Eso se supone que significa algo? Preguntó Inko, frunciendo el ceño con confusión. No lo entiende, ¿verdad, señorita Midoriya? Continuó la presidenta con una mirada firme. Izuku es un niño extremadamente especial. Su nacimiento puede haber alterado la estructura misma de nuestra realidad. Él es la puerta que nos sacará a todos de la oscuridad. Él, señorita Midoriya, es la luz al final del túnel más oscuro. Suenas como un fanático religioso, murmuró Inko, con la voz cargada de inquietud. Le pido disculpas si la asusté, señorita Midoriya, dijo la presidenta, suavizando un poco el tono. Por favor, olvide lo que dije. ¿Olvidaste lo que dijiste? ¿Cómo puedo hacer eso? Preguntó Inko con voz temblorosa. La presidenta se rió suavemente, casi para sí misma. Considérelo como los delirios de un vendedor que intenta convencerlo de invertir en nuestra causa. Inko permaneció en silencio, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba muy mal. Si no le molesta que le pregunte, comenzó la presidenta, su voz se volvió seria de nuevo. ¿Quién es el padre de Izuku? ¿El padre de Izuku? Murmuró Inko, sorprendida. ¿Por qué quieres saberlo? Señorita Midoriya, la presidenta pronunció su nombre con frialdad, lo que hizo que Inko se encogiera físicamente. Es importante para mí saber quién es exactamente el padre de Izuku. Hay muchas preguntas que podrían responderse si simplemente me habla de él. Lo siento, dijo Inko en voz baja. Pero no me siento cómoda hablando de mi marido. Entiendo su reticencia a hablar de su difunto marido, señorita Midoriya, insistió la presidenta con voz firme. Pero me resultaría de gran ayuda saber el nombre de ese hombre. Inko dejó su taza sobre el escritorio y se levantó de repente. Hizo una reverencia respetuosa. Lo siento, pero creo que tenemos que terminar esta conversación. Pensé que estaríamos discutiendo el entrenamiento de Izuku, pero parece que no estás interesada en él. Gracias por tu tiempo. Nos iremos ahora. Inko se dio la vuelta y comenzó a caminar apresuradamente hacia la puerta de salida. Espere. Señorita Midoriya. Gritó la presidenta, levantándose de su asiento y golpeando el escritorio con las palmas de las manos, con voz fría y severa. Entiendo si la hice sentir incómoda. Le doy mi palabra de que no volverá a oírme mencionar a su marido. Así que, por favor, deténgase. Podemos continuar nuestra discusión sobre el entrenamiento de Izuku. Inko se detuvo en la puerta, agarrando con fuerza el pomo con la mano. No creo que tengamos nada que discutir, señora presidenta. Y en cuanto al entrenamiento de Izuku, mi hijo es lo suficientemente inteligente como para descubrir su propio don, y lo inscribiré en una buena clase de artes marciales para que aprenda a luchar. No está viendo el panorama general, señorita Midoriya. Dijo la presidenta, con su voz llena de desesperación y urgencia. El don de Izuku no solo es peligroso, sino que si no lo cultivamos adecuadamente, nunca alcanzará las alturas de All Might. Como dije, señora presidenta, respondió Inko con voz fría como el hielo. No se dio la vuelta, sino que mantuvo la mirada fija en el pomo de la puerta. Mi hijo es lo suficientemente inteligente como para descubrir su don. Y con o sin su ayuda, será un gran héroe. Las venas se hincharon en el rostro de la presidenta mientras sus músculos se tensaban de ira. Sus ojos brillaron rojos, las venas se le marcaron marcadamente. No entiendes los peligros que te esperan, señorita Midoriya. Siseó entre dientes. El don de Izuku atraerá a depredadores del más alto nivel. Ninguno de los dos estará a salvo. Nos necesitas. No, señora presidenta, dijo Inko, con la mano en el pomo de la puerta. No somos nosotros, sino usted quien nos necesita. Y estoy segura de que podremos arreglárnoslas perfectamente. Después de todo, lo hemos logrado hasta ahora. Que tenga un buen día. Y con eso, Inko salió de la habitación.
La presidenta de la HPSC no pudo evitar observar cómo la mujer se alejaba. Apretó los puños y maldijo en voz alta. Se desplomó en su silla y soltó un suspiro antes de relajar sus hombros tensos. Malditos padres sobreprotectores. No me extraña que los odie. Unos segundos después, Yukimiru entró en la habitación y se paró frente a su escritorio. ¿Deberíamos seguir adelante con el plan B, señora? No, dijo la presidenta, haciendo girar su silla para quedar de frente a la gran ventana y contemplar la ciudad. No será necesario. Izuku llegará a tiempo. Alguien como él no podrá escapar de su destino por mucho tiempo. El reflejo del sol a través del cristal iluminaba la habitación. La presidenta se deleitaba con su calidez mientras murmuraba. Solo tenemos que esperar el momento adecuado. Un mes después, Inko Midoriya estaba en su cocina, preparando metódicamente la cena para los dos. El día había sido caótico, pero como siempre, había salido adelante. Las cosas habían estado tensas entre ellos desde su visita al HPSC. Izuku había estado triste y enojado, molesto con ella por romper el trato con el HPSC. Ella comprendía su frustración. El señor Mera le había vendido un sueño. El sueño de superar a All Might, e Izuku lo había creído con la inocencia de un niño. Pero ella se había interpuesto en su camino y había destruido ese sueño. Sin embargo, su hijo era un buen chico, comprensivo y amable. Una vez que ella le explicó sus preocupaciones, se calmó. Ya no estaba enojado, pero todavía estaba un poco triste. Había algo extraño en la HPSC que le parecía extraño. No podía precisar qué, pero algo no iba bien con esa mujer. Y luego estaba el hecho de que no podía recordar su rostro, ni el color de su pelo, ni sus labios, ni sus ojos. Nada. Era como si nunca la hubiera conocido, aunque sabía que sí. ¿Era esa su peculiaridad? ¿Pero acaso su peculiaridad no consistía en conjurar algo de la nada? La presidenta no tenía sentido para ella. Fue bueno que ella hubiera salido de esa habitación ese día. No tenía idea de lo que la mujer le habría hecho a Izuku si no lo hubiera hecho. Isu-chan. La cena está lista, gritó Inko, y su voz resonó por todo el pequeño apartamento. El sonido de la puerta de Izuku al abrirse llegó a sus oídos y pronto apareció en el comedor. Inko miró a su hijo y sonrió, aunque su sonrisa vaciló ligeramente cuando vio las gruesas gafas de sol negras que cubrían sus ojos. Hace una semana, cuando regresó del trabajo, Izuku había ido a verla a altas horas de la noche, quejándose de que sus ojos le habían estado irritando todo el día. Preocupada, Inko lo había llevado al hospital al día siguiente. Estaba agradecida a su comprensivo empleador por haberle dado medio día de licencia. Pero cuando preguntó por el doctor Gecko en el hospital, la recepcionista le informó que había renunciado. Afortunadamente, otro médico había sido designado para examinar a Izuku. Después de un examen minucioso que duró casi una hora, el médico le recomendó a Izuku que usara una venda en los ojos o gafas de sol gruesas. Ese día, Izuku llevaba vendas alrededor de los ojos, pero Inko le había comprado gafas de sol, que había estado usando desde entonces. Parecían ayudar un poco. Izuku tomó su lugar habitual en la mesa del comedor. ¿Cómo estuvo tu día, Isu-chan? Preguntó Inko, tomando asiento. Izuku se encogió de hombros. Como siempre. Los profesores parecen un poco más amigables estos días. Inko Midoriya esbozó una sonrisa difícil, ocultando la culpa que la atormentaba. Era otro duro recordatorio de que Izuku había soportado el acoso de estudiantes y profesores durante todo un año, y ella no se había dado cuenta. Se estremeció al pensar qué habría pasado si Izuku nunca hubiera despertado su don. Ah, y Kak-chan tampoco vino hoy, dijo Izuku con voz distante. Eso significa que lleva un mes entero ausente. Me pregunto por qué. Ya veo, murmuró Inko, manteniendo la mirada fija en su cuenco. Sabía exactamente por qué. Había oído rumores de que Katsuki había sido enviado a una escuela de rehabilitación y disciplina, con prohibición de salir hasta que su comportamiento mejorara. Qué bueno que decidieron darle una lección, pensó Inko, con un dejo amargo en sus pensamientos. Me pregunto cómo estará afrontando Mitsuki, tal vez debería llamarla y pedirle perdón. Esas cosas que dije ese día, ella no merecía oír esas palabras. ¿Y tú, mamá? Preguntó Izuku, sacándola de sus pensamientos. Inko miró a su hijo y sonrió. Fue aburrido. Ya sabes cómo soy yo. Solo tengo que gestionar balances todo el día. Izuku le dio un mordisco al pescado y preguntó, ¿por qué no buscas trabajo en otro lugar? Creo que sí, suspiró Inko. Me vendría bien encontrar algo más estimulante, no solo sentarme detrás de un escritorio mirando una computadora todo el día.
Pero encontrar el trabajo adecuado es realmente difícil. Estoy seguro de que puedes hacerlo, mamá, dijo Izuku alentándola. Oh, gracias, Isu-chan. De repente, sonó el timbre, rompiendo el silencio de la cena. ¿Quién será a estas horas? Preguntó Inko levantándose de la silla. Se lavó las manos en el lavabo y caminó hacia la puerta principal. ¿Debería ir contigo? Preguntó Izuku con voz preocupada. Come, querida, respondió Inko. Se acercó a la puerta, agarrando el pomo con la mano y sintiendo una sensación de inquietud que le recorría la espalda. Giró el pomo y abrió la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Frente a ella se encontraba una figura oscura que se alzaba amenazadora. El hombre llevaba una sudadera oscura con capucha que ocultaba su rostro entre las sombras. Llevaba pantalones oscuros que combinaban con el resto de su atuendo. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Inko, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, respondió el hombre, y su voz le provocó un escalofrío en la espalda. Muriendo. Los ojos de Inko se abrieron de par en par con terror, pero antes de que pudiera reaccionar, un dolor insoportable estalló en su abdomen. Sus manos temblaron incontrolablemente mientras miraba hacia abajo, el horror se apoderó de su corazón cuando vio la mano del hombre extendida hacia ella, con un cuchillo incrustado en su estómago. Adiós, señorita. Dijo el hombre, sacando el cuchillo con indiferencia. Inko se tambaleó hacia atrás y su espalda golpeó la pared. Levantó la vista cuando el hombre entró en su casa, con claras sus intenciones. ¿Qué? ¿Qué quieres? Jadeó, tosiendo abundante sangre. Tu hijo, por supuesto, se burló el hombre, y una risa escalofriante resonó en la habitación. El terror se apoderó de Inko cuando las palabras del hombre abrieron un camino helado a través de su mente. ¿Por qué? Jadeó, con la voz ahogada por la agonía. He oído que el chico tiene 3 peculiaridades, dijo el hombre con desdén. ¿Sabes lo valioso que es eso? Se vendería por miles de millones, tal vez incluso billones de yenes, con el comprador adecuado. Se rió con malicia. La voz de Inko tembló de rabia y dolor. Maldito bastardo. El pensamiento persistió en su mente, envenenándola. Entonces, el presidente tenía razón desde el principio. Mamá, la voz de Izuku cortó el aire, aguda y preocupada. Los ojos de Inko se abrieron de par en par al darse cuenta de que Izuku se dirigía hacia el pasillo. Mamá, ¿estás bien? Preguntó Izuku mientras entraba al pasillo, ajeno al peligro. Su mirada finalmente se posó en la figura oscura que se alzaba en la puerta. Sus ojos siguieron el rastro de sangre y encontraron a su madre tirada en el suelo, con un charco carmesí cada vez mayor debajo de ella. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. ¿Qué? Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Eso es sangre? Entonces, ¿tú eres el mocoso, eh? El hombre lo miró con picardía y recorrió a Izuku con la mirada despectivamente. No pareces nada especial. Izuku, gritó Inko con voz frágil pero urgente. Corre. Izuku dio un paso atrás, dudando por una fracción de segundo antes de girarse y correr hacia la cocina. El hombre, sorprendido por el repentino movimiento, entró en acción. Oye, mocoso. Espera. Gritó, corriendo detrás de Izuku hacia la cocina. Cuando entró, su mirada se desvió hacia la derecha y sus cejas se alzaron ligeramente cuando vio a Izuku agarrando un plato. Izuku le arrojó el plato al hombre, quien levantó un brazo con calma y lo atrapó con facilidad. Patético. Se burló el hombre. Si crees que eso va a funcionar. Sonrió, sus ojos brillando con malicia. Ahora, abandona este intento inútil y ven conmigo, mocoso. Pero Izuku no se desanimó. Continuó arrojándole cubiertos al hombre, cada uno de los cuales atrapaba o desviaba sin esfuerzo. ¿Terminaste? Gruñó el hombre, su paciencia se estaba agotando. Sin embargo, Izuku estaba lejos de terminar. Al darse cuenta de que había distraído momentáneamente al hombre, tomó un cuchillo de la encimera de la cocina y se lo lanzó con todas sus fuerzas. Los reflejos del hombre fueron rápidos, pero la fuerza del cuchillo lo tomó desprevenido. Levantó el brazo para bloquearlo, pero la hoja atravesó su carne, provocando un siseo de dolor. Maldito seas, niño. ¿Estás tratando de matarme? Gruñó. De hecho, el cuchillo lo habría matado si no lo hubiera interceptado con su brazo, ya que se dirigía directamente a su rostro. El intruso gruñó, con la mirada fija en el cuchillo incrustado en su brazo. Ahora, vas a pagar, amenazó, sacando el cuchillo. Desechó la hoja cubierta de sangre y escaneó el mostrador en busca de Izuku, solo para encontrar el lugar vacío. ¿Eh? La confusión surgió dentro de él cuando se dio cuenta de que el chico se había ido.
De repente, un peso cayó sobre los hombros del hombre desde atrás, lo que lo hizo tambalearse hacia adelante. Izuku había usado la distracción del cuchillo para escabullirse de la vista del hombre, pero sabía que correr no resolvería nada. No podía dejar que su madre muriera, y el hombre eventualmente lo alcanzaría. Entonces, agarró un clavo de la esquina de la encimera de la cocina y se arrastró detrás del hombre. Aprovechando su oportunidad, Izuku saltó sobre la espalda del hombre, apuntando a sus hombros, y clavó el clavo en el ojo derecho del hombre. Un grito espantoso salió de la garganta del hombre mientras se agarraba el ojo herido con una mano y agarraba a Izuku por la camisa con la otra. Arrojó a Izuku al suelo de la cocina con una fuerza brutal. Izuku gritó de dolor cuando su espalda se estrelló contra el duro suelo. Se apresuró a levantarse, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el hombre lo agarró por la nuca y lo hizo girar para que lo mirara de frente. «Mira lo que has hecho, maldito mocoso», gritó el hombre, con una voz que era una mezcla de agonía y rabia. De hecho, Izuku había infligido un daño significativo. El ojo del hombre era un desastre sangriento. «¿Sabes? Iba a ahorrarte un poco de infierno», siseó el hombre, enojado y dolorido al mismo tiempo. ¡Pero no! «Voy a convertirte en mi esclavo. Te pudrirás en el infierno para siempre, bastardo». Se detuvo a mitad de la oración cuando el dolor explotó en su espalda. El intruso aflojó el agarre sobre Izuku y se puso de pie lentamente, con el cuerpo rígido por la conmoción. Izuku cayó al suelo, tosiendo y jadeando por el doloroso agarre que el hombre ejercía sobre su cuello. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la escena. El hombre se quedó paralizado, con la mirada fija en el cielo, y vio que 3 cuchillos flotaban amenazadoramente sobre él. A su derecha, una docena de tenedores apuntaban amenazadoramente hacia él. A su izquierda, botellas de vidrio rotas colgaban peligrosamente en el aire, con sus filosos bordes apuntando hacia él. Estaba rodeado de utensilios de cocina, todos ellos aparentemente animados con una intención mortal. El intruso se dio la vuelta lentamente y abrió aún más los ojos al ver a la mujer de cabello verde parada en la puerta de la cocina, sosteniendo su peso con la mano que sujetaba firmemente el marco de la puerta. Su cabello estaba esparcido sobre su rostro, proyectando sombras siniestras que la hacían parecer un demonio vengativo. La sangre goteaba de su barbilla y estómago, pero ella permanecía de pie como si nada estuviera mal. Sus ojos de cristal brillaban amenazadoramente, como los de un depredador que persigue a su presa. «¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo?», pronunció Inko cada palabra con una intensidad escalofriante y demoníaca. Levantó la mano izquierda y dirigió la palma hacia el intruso. «Escucha, mujer», el intruso intentó hablar, pero nunca terminó sus palabras porque Inko cerró el puño. Cuchillos, tenedores, fragmentos de vidrio y platos rotos perforaron al intruso en múltiples lugares, incluidos puntos vitales. La sangre brotó de los ojos, oídos y boca del hombre, fluyendo de las innumerables heridas que devastaban su cuerpo mientras se desplomaba en el suelo en un montón sin vida. Inko, incapaz de sostenerse más, cayó de rodillas. Con la mano izquierda, se agarró la herida de arma blanca que tenía en el estómago y con la derecha se agarró al marco de la puerta para sostenerse. «¡Mamá!», gritó Izuku, corriendo hacia su madre y saltando sobre el cadáver del intruso. Se arrodilló a su lado, con la voz llena de miedo y desesperación. «Mamá, ¿estás bien?». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Inko giró lentamente la cabeza hacia Izuku y le ofreció una sonrisa dolorosa y ensangrentada. «Está bien, Isu», susurró, solo para toser más sangre. «Mamá. ¿Qué debo hacer?». «Estás sangrando demasiado», suplicó Izuku, con pánico en su voz. Inko levantó su débil mano izquierda y atrajo a Izuku hacia sí en un tembloroso abrazo. «Y Isu-chan recuerda, mamá te ama, ¿de acuerdo? Nunca creas lo contrario, mamá te ama mucho. Mamá. Por favor, no hables, llamaré a la tía Mitsuki. Ella sabrá qué hacer», sollozó Izuku en el pecho de Inko. «No llores, Isu-chan, los héroes no lloran, ¿recuerdas?», resolló Inko, sus palabras marcadas por el dolor. Los grandes héroes sonríen, a pesar de las dificultades, y ríen ante el mal. Cada palabra era una lucha, pero siguió adelante, sabiendo que esas eran sus últimas palabras. «Mamá, por favor no me dejes», suplicó Izuku, su cuerpo temblando por los sollozos. «Isu-chan, mamá no irá a ninguna parte, ella siempre estará ahí a tu lado cuidándote. Así que lucha y conviértete en un héroe más grande que All Might Yo-Yo». Inko comenzó a sollozar, la agonía de su muerte inminente desgarrando su corazón. «Creo en ti, Izuku, yo estaré observando. Siempre». ¡No! ¡No! «No te vayas.
no te vayas. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Los gritos de Izuku resonaron en la habitación. Finalmente, la fuerza de Inko se agotó y su mano izquierda, que había estado sosteniendo a Izuku en un abrazo desesperado, cayó al suelo. Sonrió débilmente, con lágrimas brillando en sus ojos mientras miraba a Izuku. Sé fuerte, Izuku. Después de desafiar a la muerte durante esos últimos momentos, el cuerpo de Inko cayó al suelo, sin vida. La mujer de cabello verde cerró los ojos para siempre, dejando a su hijo solo en el mundo oscuro, una culpa que la perseguiría incluso en el más allá. Izuku miró el cuerpo sin vida de su madre, acuñado en un charco de su propia sangre. Mamá, susurró, su voz apenas audible. No hubo respuesta. En su mente, todavía podía escuchar su cálida voz respondiendo a su llamado, pero en realidad, solo había silencio. Mamá, repitió, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se acercaba a ella. Con suavidad, Izuku levantó la cabeza de su madre y la acunó contra su pecho. Mamá, sollozó, su cuerpo temblando de dolor. Mamá, por favor, no te vayas. El lejano aullido de las sirenas de la policía resonó en el aire, un inquietante recordatorio del caos que reinaba en el exterior. Tal vez los héroes estaban de camino, pero ¿qué importaba ahora? Su madre se había ido. ¿De qué servían los héroes si no podían salvar a quienes más los necesitaban? ¿Por qué el mundo era tan cruel? ¿Por qué su madre tenía que morir? Ella había sido una ciudadana modelo, amable y honesta. Sin embargo, fue ella quien pagó el precio más alto. La injusticia ardía en su interior. Si había dioses, ¿por qué no la habían salvado? ¿Por qué permitieron que esto sucediera? La mente de Izuku estaba llena de ira y confusión. Se suponía que los héroes debían proteger a los inocentes, pero un criminal había andado suelto y le había quitado la vida a su madre. El sistema de justicia del país había fallado. Los héroes habían fallado. Si All-Might hubiera estado allí, su madre todavía estaría viva. Pero Japón no tenía su símbolo de esperanza y los demás héroes no eran más que impostores, incapaces de mantener a raya a los villanos. Ese día, gran parte de la inocencia de Izuku y su visión infantil del mundo murieron junto con su madre. La muerte de un ser querido puede destrozar las ideologías de una persona y endurecer su corazón, especialmente cuando esa persona es un niño en crecimiento. En otro mundo, Izuku Midoriya tendría una madre viva que lo vería convertirse en el héroe número uno del mundo. En ese mundo, Izuku Midoriya tendría un corazón puro e inocente, capaz de salvar incluso a los criminales más viles. Pero este no era ese mundo. Este mundo era más cruel, más implacable. Un incendio había consumido la infancia de Izuku, transformando sus sueños. De las cenizas de ese incendio, surgió un demonio que solo se volvería más fuerte con el tiempo. Un demonio que consumiría el mundo en la oscuridad o lo liberaría de las sombras.